Mi familia quiere darle mi casa a mi hermano después de haberme echado por no tener espacio para mí, pero no lo voy a hacer por Dan. Advierto a todos aquí que esto va a ser muy largo, tan largo que lo dividiré en 2 publicaciones e incluiré un resumen para cada una. Realmente no me importa quién crea esto, es tan loco que no culpo a nadie que lo considere falso. No discutiré al respecto, pero esto me sucedió. Tampoco me importa si alguien de mi familia ve esto. No voy a endulzar nada, pero tampoco revelaré detalles que incluyan a personas que no me conocen. Soy un hombre soltero en mis 30. Tengo un hermano de 29 años que ya tiene 4 hijos. Ahora, tuvo su primer hijo a los 22, y el segundo siguió un año después. Luego el tercero, 2 años después de eso, y el cuarto nació hace apenas unos meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien, ya que siempre le gusta intentar sacarme de quicio actuando con superioridad. Luego, se convirtió en una dramática reina del victimismo extremo si me defiendo de alguna manera. Puede llorar en un instante y puede montar un espectáculo extremadamente convincente para obtener simpatía de casi cualquier persona. Mis padres y mi hermano la adoran absolutamente, aunque saben exactamente cómo es ella realmente, y simplemente no les importa. Es muy atractiva, eso sí se lo reconozco, pero es tan horrible que nunca podría sentirme atraído por ella. También se niega a conseguir cualquier tipo de trabajo, a pesar de tener un título universitario, y mi madre ayuda voluntariamente con los niños todo el día, así que sus finanzas dependen totalmente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en otro lugar que no sea la casa de mis padres, y la privacidad es un problema con todos bajo un mismo techo, en una casa de 3 habitaciones que fue construida en los años 60. Cuando crecía, mi hermano menor también era claramente el favorito. Nos llevamos 3 años de diferencia, pero desarrolló un complejo de superioridad porque me castigaban severamente si me vengaba de sus travesuras de alguna manera. En ese entonces, era evidente que mis padres se preocupaban mucho más por él porque él se llevaba la mayor parte de todo, a menos que la gente lo señalara, lo cual sucedía bastante a menudo por otros miembros de la familia. Por eso mis padres nos empacaron a todos y nos mudaron a unos 150 kilómetros de distancia de ellos, así que generalmente solo nos veían en vacaciones, ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano se volvió físicamente abusivo conmigo en varias ocasiones, coqueteó sin descanso con mi primera novia hasta el punto en que rompió conmigo, y se rió de cualquier desgracia que tuve. Mis padres simplemente me decían que aguantara cada vez que me sentía molesto al respecto. Solo recibí trato igual cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que era bastante divertido ver las caras que ponían cuando tenían que tratarme de manera igual que a mi hermano en cumpleaños y Navidad porque otras personas estaban presentes. Teníamos parientes muy entrometidos que adoraban el chisme y la dramatización, así que mis padres hicieron lo posible por ocultar lo que realmente estaba sucediendo, y amenazaron con quitarme todas mis cosas si no me quedaba callado. Eso hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí 18 y me fui de casa porque significaba que ya no tenían que proveer para mí. Ni siquiera había terminado la escuela secundaria cuando me fui, pero dormir en sofás era mucho mejor que vivir con ellos. He tenido poco contacto desde que dejé la casa, ni siquiera aparecieron en mi graduación de la escuela secundaria, pero realmente no me importó. Desde ese momento, solía ver a mis padres y a mi hermano solo en días festivos, como el resto de la familia. El inicio de la pandemia no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de alquiler de mi condominio porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo, y ninguno de nosotros podía pagar el lugar con el dinero del desempleo. Era un condominio alquilado de 2 habitaciones que realmente me encantaba. A medida que el contrato llegaba a su fin, mi compañero de cuarto se fue temprano para mudarse con familiares, y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto iba a quedarme sin hogar si no reducía al extremo mis pertenencias. Realmente no debería haber alquilado un lugar tan caro, pero me gustaba vivir la vida lujosa hasta que esa vida no fue amable conmigo, y me di cuenta de que debería haber estado viviendo en un lugar mucho más barato para poder haber ahorrado más dinero como respaldo. Pero tenía un plan, poseía una camioneta, simplemente porque siempre me han encantado las camionetas. Así que encontré una caravana de $1000 en buen estado y la instalé en mi camioneta para poder vivir en ella por un tiempo. Se suponía que era temporal, pero terminé viviendo en ella mucho más tiempo de lo que pensaba. Originalmente, esperaba poder vivir en la caravana en la casa de mis padres, donde todavía reside mi hermano y su familia. Pero cuando les pedí a mis padres que me dejaran quedarme por un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y no me querían allí. Además, no nos habíamos llevado bien en la última década. Dijeron que solo aceptarían que estacionara mi caravana allí si les pagaba básicamente lo que costaría alquilar un apartamento en mi área. Eso era demasiado solo para estacionar mi caravana. Estaba sin trabajo y tratando de ahorrar tanto de mi dinero de desempleo como pudiera, hasta que pudiera encontrar un nuevo trabajo. Podría estar viviendo en un apartamento con ese precio de alquiler que estaban pidiendo. Mis padres llamaron a mi caravana un desastre visual y me dijeron que me fuera a pasear, ya que no podíamos llegar a un acuerdo. Mi cuñada pensó que era absolutamente gracioso que tuviera que vivir en una caravana.
Mi hermano se unió a ella señalándome y burlándose de mí, llamándome un vagabundo sin hogar. Estacioné mi camioneta y caravana en el estacionamiento de una tienda para dormir la primera noche, ya que no tenía a dónde más ir. Me sentí aterrorizado de que alguien pudiera intentar entrar. Por supuesto, no dormí bien esa noche. No había otro lugar a donde ir, ya que cualquier otro pariente que tuviera casa estaba bastante lejos, y todos mis amigos vivían en departamentos. También estaba bastante apegado a mi área, así que no quería irme simplemente. También había redirigido mi correo al apartamento de un amigo, era la única forma de recibir mi correo. Encontrar un lugar estable para estacionarme fue bastante difícil. Salí en busca de un trabajo similar al que tenía antes. Tuve una vida nómada en mi caravana durante varios meses. Durante ese tiempo, tuve que lidiar con muchas cosas, desde mendigos y adictos a drogas hasta personas exigiéndome que me fuera porque mi caravana era muy fea. En un momento, alguien que me dijo que me moviera afirmó estar en una asociación de propietarios. Ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas, y cuando cuestioné a qué asociación pertenecía, se volvió increíblemente beligerante y me amenazó. De todos modos, moví mi caravana solo para evitar problemas. Para tener un suministro constante de electricidad, aprendí a usar un cable de extensión largo para enchufarlo en cualquier lugar posible, y recargar las baterías de mi caravana. Esto significaba conectarlo a un enchufe externo de un edificio al estacionarme en una calle. Sé que es una cosa bastante mala de hacer, pero tenía que mantener mis baterías cargadas para que mi refrigerador se mantuviera frío. Tenía una pequeña bolsa de energía solar para recargar mi teléfono, pero no tenía nada como un generador, y los generadores son ruidosos y requieren combustible de todos modos, así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses viviendo así, finalmente logré conseguir un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucrara venta al por menor. Trabajé en ventas al por menor mientras estaba en la universidad y me prometí a mí mismo que nunca más lo haría, aunque estaba casi listo para romper esa promesa. Todavía estaba recibiendo dinero del desempleo, pero no tenía un lugar estable para vivir mientras lo recibía, y no quería seguir sin trabajo cuando se acabara. Además, me aburría muchísimo, tenía poco más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono o computadora portátil, y tomar nota de dónde podía estacionarme y qué baños públicos locales podía usar. De alguna manera, envidiaba que los japoneses tengan baños públicos, realmente podríamos usar cosas así por aquí. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en la parte trasera del edificio, en los espacios de estacionamiento antiguos para empleados cerca del almacén que nadie más parecía molestarse en usar, porque estaban tan al fondo que la zona estaba casi olvidada. A mi jefe y dueño de la empresa le gustaba realmente este arreglo porque yo estaba disponible voluntariamente para tomar cualquier turno que pudiera conseguir siempre y cuando hubiera dormido algo. Incluso me dejó quitar la caravana de mi camioneta y ponerla en uno de los espacios para poder conducir sin ella. No estoy seguro de si esto era legal, pero nadie nos molestó al respecto durante todo el tiempo que viví allí atrás. No tuve que lidiar con muchos intrusos, hubo algunos, pero los guardias de seguridad los sacaron. Prácticamente estaba en llamada casi todo el tiempo cuando me necesitaban y trabajaba prácticamente todos los días de la semana. Mi jefe me permitía enchufar mi caravana al edificio para obtener electricidad y agua, y pagaba una pequeña cantidad de alquiler trabajando gratis los domingos cuando nadie más estaba en la oficina excepto el conserje y el guardia de seguridad. Más allá de eso, solía ducharme en el apartamento de un amigo o en mi gimnasio local, ya que la caravana no tenía ducha, solo un inodoro portátil. No quería llenarlo porque vaciarlo era una tarea desagradable. Así que, utilizaba otros baños tanto como podía. Tenía una llave para el almacén y podía entrar para usar el baño en cualquier momento. Incluso llegué a conocer al guardia de seguridad nocturno por su nombre, desde entonces se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. La caravana era fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico. Sin embargo, los veranos no eran divertidos, la caravana no tenía aire acondicionado. Así que tuve que conseguir un acondicionador de aire portátil usado solo para hacerlo soportable. Gané mucho dinero extra y aprendí habilidades nuevas de otros empleados. Eventualmente, a mediados de este año, conseguí un puesto mejor en la empresa como supervisor y empecé a ganar un salario mejor que en mi antiguo trabajo. Fue entonces cuando decidí que quería una casa. El susto que me llevé al perder mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cerca de mi trabajo y a solo 2 millas de distancia encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en una propiedad pequeña. Logré conseguirla por $110,000 menos que el precio de venta. Utilicé casi todos mis ahorros para un pago inicial y fui aprobado para un préstamo hipotecario. Finalmente, ya no tuve que vivir en una caravana. Había suficiente espacio para retroceder mi camioneta detrás de la casa, quitar la caravana y configurarla en el patio trasero, así que la puse allí como su propio pequeño edificio, por si acaso quería usarla de nuevo. Cuando estuve completamente instalado en la casa, fui lo suficientemente tonto como para presumirlo en mi Facebook.
Mi familia vio la publicación, y ahí es donde realmente comienza esto. Después de algunas semanas, mis padres y mi hermano, junto con su familia, vinieron a visitarme completamente sin previo aviso para hacer un recorrido por mi casa. Ni siquiera les di mi dirección, así que no sé cómo descubrieron dónde vivo. Ninguno de mis amigos lo admitió, y ningún miembro de la familia me visitó antes de eso. Así que me pregunto si me espiaron en el trabajo y me siguieron a casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos se abrieron paso como turistas bulliciosos y empezaron a pasearse como si estuvieran en su propia casa. Todos siguieron fisgoneando, y mi cuñada tenía esta sonrisa espeluznante, y solo más tarde descubrí por qué. Y eso me enojó más que un toro con esteroides que acaba de ser picado por una avispa. Mis padres no dejaban de hablar de cuánto espacio extra tengo ahora y de que es demasiado para alguien como yo que no tiene esposa ni hijos. Claro, no ahora, pero tal vez algún día. Y mi hermano seguía comentando sobre cómo había más espacio que en la casa de nuestros padres, y mi casa estaba más cerca de su trabajo también. Todas las señales de alerta. Eventualmente, mi hermano me pidió hablar en privado. Todos los demás salieron de la habitación de repente y se apiñaron en el porche delantero. Eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta de que planeaban algo. Mi hermano, llamémoslo Dan para simplificar las cosas, dijo que la casa era demasiado grande para mí solo, y debería dejarlo mudarse con su familia porque su esposa está embarazada del cuarto hijo, y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Señaló que ya tengo la caravana, así que podría vivir en eso afuera mientras ellos viven en la casa principal. Y quiero señalar que Dan nunca habló una vez de ofrecer alquiler, cabe destacar. Tiene un buen trabajo. También comenzó a hablar de que habría cambios e incluso toques de queda, y que no podía entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza. Pero Dan perdió la cabeza hace mucho, gracias a que nuestros padres lo trataban como si fuera el centro del mundo. Intenté hablar, pero él seguía hablando como si no tuviera voz en el asunto. No había forma de que alquilara mi casa o partes de mi casa a él. A otras personas, tal vez, solo para pagar la hipoteca más fácilmente, pero ciertamente no a él ni a su desagradable esposa. He escuchado de este tipo de situaciones muchas veces, y nunca pensé que realmente lo viviría porque me parecía tan absurdo. Pero mis padres, hermano y cuñada cumplen todos con el perfil de un grupo de locos narcisistas y arrogantes. Así que cogí mi teléfono y lo puse a grabar, luego simplemente lo sostuve. Dan ni siquiera parecía importarle o darse cuenta de que lo había hecho y simplemente se sentó con los brazos ondeando mientras hablaba de todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego, pasó de decir eso a actuar como si ya estuviera hecho y trató de tenderme la mano para estrecharla. Fue entonces cuando finalmente mostré mi determinación y dije que no, y lo dije lo suficientemente fuerte como para que Dan retrocediera por un segundo. Rara vez le había levantado la voz de esa manera porque nuestros padres me castigaban cada vez que lo hacía, pero esta era mi casa, no la de ellos. Me levanté y luego le dije que mi casa no estaba en venta, y actuar como si le permitiré mudarse solo porque ellos lo desean no lo hará realidad. Compré mi casa para mí, y no es mi culpa que él siga teniendo más hijos y tenga que seguir viviendo con nuestros padres porque no puede permitirse mudarse. Dan se acercó físicamente a mí lo más que pudo sin tocarme y dijo que no merecía la casa, y que necesitaba un lugar mejor para su familia. Me reí en la cara y le dije que la merecía porque trabajé duro para poder comprar mi casa, por supuesto, la merecía. Dan comenzó a gritar que no tengo esposa ni hijos, y que no necesito todo ese espacio, así que podría dárselo a él. Le dije que no le daré nada y ni siquiera se ofreció a pagarme el alquiler si lo dejaba mudarse. Todavía estaría cubriendo toda la hipoteca de mi casa sin poder vivir en mi propia casa. Entonces, Dan me dijo que no debería tener que pagar alquiler porque su familia es lo primero, y que nuestros padres dijeron que iba a hacer esto y aquello, y que lo haré. Le grité que su palabra no era ley o algo así, y le dije a Dan que no tenían el derecho ni el poder de darle mi casa. Entonces, justo como si estuviera planeado, mis padres y mi cuñada entraron de nuevo por la puerta principal y me rodearon para tratar de obligarme a estar de acuerdo. Hubo mucha pelea, pero para resumir, a partir de este punto, escuché la línea simplemente hazlo por Dan muchas más veces de las que puedo recordar. En la pelea, les dije a todos que no tienen voz en mi vida o en mi casa, y que se fueran antes de que llamara a la policía. Mi cuñada gritó más fuerte que todos, que estaba embarazada nuevamente y que no podía hacerle esto. Le dije que no le hice nada, ella simplemente asumió que podía tomar mi casa. No tenía ninguna obligación con ella ni con su familia. Luego, la llamé arrogante y que nunca tuvo ningún respeto por mí, así que no me importa lo que piense ni cuántos hijos tenga. No tengo simpatía por ella, no vivirá en mi casa. Bueno, eso la enfureció lo suficiente como para atacarme. Me dio un buen golpe en la cara e intentó hacer más, pero mi hermano la contuvo, mientras daba patadas y gritos. Seguía exigiendo que la soltara para que pudiera pegarme. El teléfono que estaba sosteniendo grabó prácticamente todo, así que lo levanté y dije que iba a llamar a la policía si no se iban de inmediato.
Mis padres le dijeron a Dan que se iban, luego mi madre dijo que tenía una semana para recapacitar. Le dije que no lo haré y que no vuelva. Luego le dije a mi cuñada que mi teléfono grabó todo, y si intenta algo, presentaré cargos por agresión. Ella me gritó y luego salió llorando ruidosamente con las manos en la cara. Mi madre fue la última en salir por la puerta y dijo que mejor hiciera esto por Dan y mi cuñada. Respondí diciéndole que no lo haré. Actualización 1. Como dije en la primera mitad de mi publicación, muchos encontrarán esto increíble. Sí, soy consciente de que ya hay publicaciones en línea que suenan similares. He visto varias de ellas ahora, pero no es como si esos publicadores tuvieran el monopolio de este tipo de situaciones. Si algo me sorprende es que este sitio no se haya utilizado mejor contra este tipo de cosas, ya que las personas con derechos deberían tener más miedo de que salga a la luz. Pero de todos modos, no culpo a nadie que lo llame falso. Yo también lo haría si estuviera leyendo esto. Sin embargo, al leer esto en mi primera publicación, sabrás lo malvados que son mis padres. En mi vida, fueron la raíz de todo mal que malcriaron a mi hermano, haciéndolo la persona que es hoy, y nunca me dieron una razón real para ello. Y temo que no haya ninguna. Algunas personas no pueden explicar por qué toman decisiones como el favoritismo infantil, así que todo lo que pueden hacer es tratar de respaldar al niño que respaldaron, que es exactamente lo que mis padres intentaron hacer. Después de echar a mis padres, hermano y cuñada por intentar forzarme a entregar mi nueva casa a mi hermano, fui inmediatamente a mis redes sociales y le conté la historia a toda la familia. Se extendió bastante rápido, pero no lo encontrarás ahora porque todo se eliminó hace algún tiempo, y puse mi propio perfil en privado. Publiqué al respecto porque sabía que lo primero que haría mi familia cuando llegaran a casa sería tratar de torcer el evento para hacerme el villano, y tenía razón. Pero tuve aproximadamente una hora para empezar antes que ellos, y tenía pruebas en vídeo para respaldar mi historia sobre lo que habían hecho. No planeo mostrar el vídeo aquí, así que no pregunten. Ser preventivo funcionó porque conseguía un buen número de miembros de la familia de mi lado de inmediato. Mis padres, hermano y cuñada debieron haber estado listos para escribir su propia publicación, pero era demasiado tarde, así que ni siquiera se molestaron en intentar mentir mucho. Mis padres, Dan y mi cuñada tuvieron algunos monos voladores que los apoyaron, pero no mucho más. Muchos otros sabían lo malcriados que ya eran, así que lo que sucedió fue algo que todos entendieron y aceptaron rápidamente. Hubo una persona en particular que me llamó. No sé quién era, pero me gritó que era un hermano horrible y que necesitaba hacerle espacio a un verdadero hombre de familia. Simplemente corté la llamada y bloqueé el número. Esto no se repitió. La semana pasó y mis padres aparecieron con Dan en mi porche delantero tal como dijeron que harían en su ultimátum anterior. Tocaron mi timbre como locos y también golpearon la puerta hasta que finalmente respondí. La abrí solo un poco, y trataron de abrirse paso de nuevo, pero instalé un par de cadenas de pestillo que lo impidieron e incluso reforcé mi cuerpo contra la puerta como medida de seguridad. Mi padre y mi hermano exigieron que los dejara entrar, pero les dije que estaba grabando todo con la cámara y llamaría a la policía si intentaban abrirse paso nuevamente. Mi madre los calmó, y luego, con su tono más enfermizamente dulce, me preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Les dije a ella y al resto que se fueran y que nunca volvieran. Mi madre puso lágrimas de cocodrilo y me preguntó por qué no podía hacer esto por Dan porque él es mi amado hermano. Me reí y luego dije bruscamente que no lo quiero como hermano porque me trató así durante años, y ellos solo lo alentaron a hacerlo. Son unos padres terribles, y él es un hermano terrible. Luego les dije que se fueran o llamaría a la policía lo antes posible. Todos se fueron sorprendentemente fácil, excepto por el llanto fuerte de mi madre y las miradas sucias de los demás. Podría decirse que hacer que se fueran fue sospechosamente fácil. Pensé que todo el lío había terminado, pero supongo que debería haberlos tomado más en serio porque tenían otros planes estúpidos. Regresé a casa más tarde esa semana, el viernes por la tarde, y encontré un camión de mudanzas y la minivan de mi hermano estacionados en mi entrada. Era Dan y su familia, estaban moviendo cosas. Él simplemente me saludó con una sonrisa burlona cuando me vio. Estaba furioso y les dije a él y al resto de su familia que se detuvieran, pero mi cuñada me dijo con suficiencia que, me gustara o no, se estaban mudando. Y luego, de la manera más falsa posible, inclinando la cabeza y frunciendo los labios, dijo que estaba bien porque mi mamá lo permitía, y siempre debería escuchar lo que mi mamá me dice. Hervía de rabia solo al escuchar esas palabras y al mirar su rostro engreído, así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, mi cuñada empezó a golpear mi ventana y a gritarme que parara, que no podía hacerles esto porque ella y Dan necesitan la casa. Lloraba, ¿por qué no puedes hacer esto por Dan? Respondí, es mi maldita casa, no la suya. Luego amenazó con rayar el costado de mi camioneta a menos que dejara de llamar a la policía, todo lo cual la operadora del 911 escuchó gracias a que la ventana estaba ligeramente abierta. Le dije a mi cuñada que si dañaba mi camioneta, la demandaría, y fue lo suficientemente inteligente como para retirarse cuando llegó la policía. Dan y mi cuñada, junto con sus hijos, se habían encerrado en mi casa.
Le conté a la policía lo que había sucedido, y les mostré mi nueva licencia de conducir que tenía mi dirección actual. Luego, cuando fuimos a la puerta principal, vi que habían cambiado la cerradura y la cerradura antigua estaba tirada en el porche con el centro perforado, y el taladro que usaron estaba justo al lado con un juego completo de brocas. ¿Podrían haber sido más estúpidos, dejando evidencia así? Señalé la cerradura rota y el taladro, luego le di a la policía un resumen de todos los eventos que ocurrieron antes. Bueno, supongo que Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que llegué a casa porque aparecieron mientras hablaba con la policía. Mis padres mintieron de inmediato y comenzaron a decir que yo había aceptado alquilar mi casa a mi hermano y su familia. Dije que eso era una mentira fácilmente comprobable de una manera u otra. Así que Dan y mi cuñada finalmente salieron de mi casa con algunos papeles en la mano. Ambos parecían muy engreídos como si de alguna manera me hubieran superado. De hecho, habían elaborado e impreso un falso contrato de alquiler, pero mi firma no estaba en él. Había una firma, pero no se parecía en nada a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto alguna vez mi firma, así que eso fue increíblemente estúpido de su parte. Les dije a mis padres y a Dan que eso era fraude, y si la policía investigaba, fácilmente lo descubrirían. Y no creo que ir a la cárcel en un juicio les hiciera ningún bien. Incluso podría hacer que Dan pierda su trabajo, que es su única forma de mantener a su familia. También dije que conseguiría un abogado y demandaría por daños si algo mío se perdía, se robaba o se rompía, y también llamaría a servicios de protección infantil como medida de precaución. Dan se puso pálido y se veía realmente asustado cuando dije todo eso, pero mi madre se interpuso entre nosotros y se empeñó en que debería hacer esto por Dan y vivir en la maldita caravana para que finalmente tengan una casa familiar para ellos solos. Le grité que si pensaba que era tan buena idea, ella misma podía hacerlo por Dan y dejar que Dan tuviera su casa para él solo. Los policías separaron a mi madre de mí, y dije que quería que todos se fueran ahora mismo o presentaría cargos. Lo declaré a gritos sobre cómo perforaron la cerradura de mi puerta principal para entrar. Los papeles del contrato eran falsificaciones obvias, falsificaron mal mi firma, y tengo un vídeo grabado de mi cuñada atacándome. Esos son delitos graves que podría usar en su contra si quisiera, y si no se iban, eso es exactamente lo que haría. La única razón por la que no lo había hecho antes era por el bien de los hijos de Dan, así que tienen una oportunidad de salir. En el momento en que mis padres escucharon eso, creo que finalmente entendieron que no podían obligarme a hacerlo por Dan. Mi madre se rindió y dijo que pondría fin a esto. Luego fue hacia mi cuñada y habló con ella en voz baja durante un minuto mientras mi padre hablaba con Dan. Mi cuñada empezó a llorar ruidosamente y a rasgar los papeles falsos del contrato en pedacitos, y a arrojarlos como confeti, solo para que un oficial les dijera que recogieran los pedazos de papel o los multaría por arrojar basura. Ambos policías en este punto tenían expresiones de no me pagan lo suficiente por esto. Dan tuvo que empezar a decirles a sus hijos que volvieran a cargar sus cosas en el camión de mudanzas. Todos los niños lloraban, y el mayor sollozaba diciendo que ahora no tendría su propia habitación. Mi cuñada y Dan reunieron a sus hijos para intentar un último y patético intento de culparme con la triste rutina familiar, ya sabes, donde todos se juntan en una especie de abrazo grupal mirando en una dirección. Juro que creo que lo practicaron de antemano. Todos los niños tenían la misma mirada suplicante con labios temblorosos. Mi cuñada seguía frotando su barriga embarazada e inclinando la cabeza para parecer un perrito triste, y mi hermano simplemente puso la cara más triste que pudo y dijo, por favor, no hagas esto, necesitamos poder vivir aquí. Pero no hubo titubeo y les dije que siguieran empacando. Todos los niños y mi cuñada aumentaron el llanto al máximo, y Dan me gritó, ¿estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia. Terminé riendo como un maniático y le respondí que lo que él estaba intentando hacer era tomar, no compartir, y ninguna cantidad de llanto me hará dejar que su familia se mude porque ya no es mi hermano, simplemente es un idiota engreído que cree que puede tomar lo que quiera de mí como cuando éramos niños. Dan empezó a insultarme con palabras fuertes hasta que los policías le dijeron que se calmara o lo esposarían independientemente si yo quería presentar cargos. Se mordió los labios y parecía mezcla de miedo y rabia suprema. Le pedí a los policías que se quedaran hasta que mis padres, hermano y mi cuñada se hubieran ido, y dijeron que no tenían intención de irse hasta que esto se resolviera. De hecho, en los siguientes minutos, 2 policías se convirtieron en 4, ya que llegaron más por alguna razón. Eso le dio a mis padres un incentivo adicional para irse. Hice que Dan me diera las llaves de la nueva cerradura que había puesto en mi puerta principal, aunque conseguí otra cerradura al día siguiente, de todos modos porque no sabía si tenía copias de las llaves o no, a él le costó mucho entregarlas. Entonces, en lugar de entregármelas, las lanzó calle abajo y las arrojó a un desagüe pluvial diciendo que fuera a buscarlas yo mismo. Pero uno de los policías lo regañó por eso y lo hizo ir a buscarlas. Tuvo que quitar la rejilla solo para alcanzarlas y se ensució bastante en el proceso. Cuando recuperó las llaves, simplemente resopló y las arrojó en mi mano. Entonces les dije a todos que se fueran y que nunca volvieran.
Mi madre dijo que sería repudiado por esto, como si fuera una especie de amenaza para mí, y se lo expresé a ellos entonces, y en un tono exageradamente sarcástico, dije algo así como, «Oh no, eso significa que no podré venir a ninguna festividad con ustedes, donde siempre me tratan mal de todos modos porque Dan siempre ha sido su favorito. Me trataron tan mal cuando estaba creciendo que si alguna vez Dan necesita un donante de órganos, no le daría nada. Así que hagan lo que siempre me dijeron que hiciera cuando era maltratado por todos ustedes y aguanten». Mis padres quedaron atónitos después de decir todo eso, y el cuarteto de policías también los miraba bastante juiciosos. Te digo, si quieres poner a padres desagradables como los míos en aprietos, enfréntalos frente a la policía porque es probable que no intenten algo realmente estúpido en ese momento. Mi madre simplemente empezó a llorar y a alejarse, mi padre simplemente se quedó parado mirándome como si quisiera golpearme, y Dan simplemente sostenía a sus hijos derrotados. Oh, y mi cuñada estaba teniendo un berrinche en mi césped delantero. Bastó un tiempo para que todos formaran una fila, repartieran cajas y sacaran sus cosas de mi casa. Nada se había desempacado aún, así que todo se sacó bastante rápido. Pero mientras lo hacían, mi madre seguía diciendo que no era demasiado tarde y que aún podía hacerlo por Dan, varias veces, cada vez tratando de negociar más y más para tratar de hacerme cambiar de opinión. Dijo que Dan podría pagarme alquiler si los dejaba quedarse, y cuando eso no funcionó, dijo que podía mudarme de nuevo con ellos para que Dan alquilara mi casa y así no tendría que compartir el edificio. Le dije que se callara y siguiera empacando cajas porque no quiero a Dan ni a su familia cerca, no quiero su dinero, y ciertamente no quiero vivir con él ni con mis padres nunca más, después de la forma en que me trataron cuando era niño. Hacer un trato con mis padres sería como hacer un trato con el diablo para mí. Mi cuñada acabó teniendo otro berrinche después de escuchar eso y lanzó una caja al suelo, luego se sentó en el suelo para tener una fiesta de lástima porque no quería volver a compartir casa con mis padres. Simplemente se quedó allí mirando enojada y triste hasta que todos los demás terminaron. Ni siquiera quería levantarse cuando era hora de irse. Finalmente sacaron todo de la casa y lo metieron en el camión. Así que, antes de que se fueran, me desahogué una última vez con mis padres sobre todo lo que me hicieron pasar mientras crecía, y con 4 policías estando justo allí, no pudieron hacer mucho más que quedarse de pie y aguantarlo. Los confronté con tantas cosas que sucedieron e incluso señalé cómo no podían hacer algo agradable por mí, como permitirme quedarme con mi caravana cuando estaba sin hogar y tratando de salir adelante, como dejaron que Dan y mi cuñada me ridiculizaran y me llamaran vago. Bueno, ¿quién es el vago ahora? Querían echarme de mi propia casa para que Dan pudiera quedarse en ella sin cargo alguno. Sin embargo, cuando necesitaba un lugar a donde ir, querían sacarme más de lo que podía pagar solo para estacionar mi caravana cuando sabían que estaba sin trabajo. Hubo miradas extremadamente juiciosas por parte de los policías cuando dije todo eso, así que puse a mis padres en aprietos una vez más y les pregunté qué hice más allá de nacer para merecer ser tratado tan mal. Porque cuando finalmente tengo un poco de éxito en la vida, quieren arrebatármelo para dárselo a su hijo favorito. Ya que prefieren que le dé todo a Dan y no tenga nada para mí, compré mi casa con el dinero que gané. No les debo nada, y no les pediré nada nunca más porque claramente nunca seré más que un felpudo o una vaca lechera en sus ojos. No obtuve respuestas de ellos, simplemente se quedaron allí como peces fuera del agua. Así que seguí despotricando y les pregunté en nombre de Dios qué les hacía pensar que eran tan buenos padres después de todo eso. Mi padre estaba rojo como un tomate, pero más por vergüenza que por enojo esta vez, y mi madre lloraba diciendo que era una persona horrible. Coincidí rotundamente en que ella es una persona horrible, todos lo son, y apuesto a que irán al infierno por eso también. Eran personas de mierda, y todos lo sabían, pero si les hubiera echado en cara todas estas cosas en privado en lugar de en público, simplemente se habrían enojado conmigo y aún actuarían como si yo estuviera equivocado. Simplemente mantuvieron la negación durante tanto tiempo que se convirtió en parte de quienes son. Mi madre enterró su rostro en la chaqueta de mi padre para llorar, y mi padre parecía más derrotado de lo que jamás lo había visto. Dan y su familia me evitaron por completo mientras terminaban de poner todo de nuevo en el camión de mudanzas. Me aseguré de que nada mío fuera robado, no es que tuviera la oportunidad de tener muchos muebles todavía. Tenía suerte de tener un sofá en ese momento. Todos volvieron a subir a sus vehículos, y mi cuñada simplemente se quedó mirándome con malicia hasta que mi hermano finalmente la convenció de manejar la minivan a casa. Tan pronto como todos se fueron, volví a conectarme en línea y conté toda la verdad sobre lo que pasó. Mis padres estaban demasiado avergonzados para siquiera intentar defender sus acciones esta vez. Si bien la familia estaba algo dividida antes de este incidente, ahora era una avalancha a mi favor. Casi toda la familia se puso de mi lado después de este incidente, y aquellos que no, simplemente no se pusieron del lado de nadie, sin importar cuánto mis padres intentaran la línea de lo hicimos por Dan. Nadie los escuchaba, así que cualquier apoyo familiar restante que tuvieran ya se ha ido. Muchos en la familia que esperaba que no estuvieran de mi lado,
si lo estuvieron, incluidos los antiguos monos voladores. En ese momento, ofrecí hospedar a la mitad de la familia en la próxima Nochebuena en mi nueva casa. Mis padres no fueron invitados. Sorprendentemente, no estaba bloqueado en el perfil de mi hermano y mi cuñada, y vi que mi cuñada tuvo su cuarto hijo a principios de noviembre. Todavía viven con mis padres. Estoy bastante seguro de que sabían que los estaba observando porque mi cuñada seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas cada 2 semanas más o menos sobre no tener suficiente espacio mientras vivía con mis padres, probablemente para ver si aún podía hacerme sentir culpable. Y estoy seguro de que está volviendo locos a mi madre y padre porque no tienen paz ni tranquilidad en su vejez con 3 niños ruidosos y molestos, una mi cuñada mentalmente inestable, mi hermano niño dorado y un bebé recién nacido en la casa al mismo tiempo. Quizás podrían mudarse a una caravana en su propio patio trasero y dejar que Dan se apodere por completo de su casa. Podrían tener algo de paz entonces. Sí, podrían hacer eso por Dan. Se suponía que había más, pero esta publicación se hizo demasiado larga. Así que publicaré una parte 3 más tarde. Actualización 2. Intentaba mantener las cosas en 2 publicaciones, pero me di cuenta mientras compilaba todo que la segunda parte era simplemente demasiado larga. Así que la he dividido en 2. Una parte 3 para aquellos que comentaron en masa que pusiera cámaras. Lo haré cuando pueda permitírmelo. Todavía estoy en proceso de recuperación financiera desde que compré una casa el año pasado. Y hasta donde yo sé, las buenas cámaras necesitan una computadora decente para grabar también, y no tengo más que una computadora portátil de 3 años que ejecuta Windows 10. Sí, soy consciente de las cámaras de timbre. Esa será la primera que consiga. Para aquellos que seguían diciendo que debería haber llevado a mi hermano y a mi cuñada a la cárcel, que la única razón por la que no lo hice es porque son padres, que sus hijos los necesitan. Y si Dan fuera arrestado, probablemente perdería su trabajo. Y sin eso, su familia no tendría dinero. Y mi cuñada tiene un bebé de solo 1 mes en este momento. Ninguno de ellos necesita terminar en la cárcel. Pero no necesitas la cárcel para una venganza. La policía puede ayudar, sí. Pero obtuve mi revancha sin presentar un informe policial. ¿Seré tan compasivo de nuevo? Es más que probable que no y ellos lo saben. Decidí esperar para publicar hasta después del año nuevo por si ocurrían más cosas. Y así fue. Como los lectores anteriores saben, mi cuñada estaba haciendo publicaciones pasivo-agresivas en las redes sociales que obviamente estaban dirigidas a mí, especialmente después de que mi cuñada tuvo su cuarto hijo en noviembre. Ella estaba publicando la misma tontería repetitiva una y otra vez. Simplemente encontraba formas semi-ingeniosas de reformularlo, pero básicamente seguía regurgitando que estaba cansada de vivir con mis padres, que no hay suficiente espacio, que necesita su propia casa, bla bla bla. Sé que sueno despectivo, pero vive a través de lo que he vivido con estas personas, y estarías listo para tocar sarcásticamente violines en miniatura frente a ellos también. Son simplemente tan malos. Y dado que esperé hasta enero para hacer una actualización, sucedió más. Tal como pensé. Antes mencioné que había invitado a la mitad de la familia a una fiesta de Nochebuena en mi casa, y todos los invitados vinieron. Aunque fue un viaje bastante largo de alrededor de 3 a 4 horas para ellos, querían venir y mostrarme su apoyo. Fui elogiado por ellos por lo duro que trabajé para conseguir una casa por mi cuenta, y que lamentaban todo por lo que pasé. Me preguntaron por qué no tomé mi caravana y conduje las 3 horas de regreso a ellos en lugar de vivir prácticamente sin hogar durante tanto tiempo. Y tuve que admitir tímidamente que estaba muy apegado a vivir por aquí, y tenía las mejores oportunidades laborales en esta área. Mi ciudad natal no tiene muchas oportunidades de trabajo en mi campo, si es que las tiene. Y quería abrirme camino tanto como pudiera, una respuesta que en general aceptaron. Pasamos a tener una fiesta bastante agradable, la mejor en la que he estado en años. Algunos parientes incluso trajeron CDs de grandes álbumes navideños, y debo decir que el que mi tío trajo de Ray Charles fue mi favorito. Canta canciones navideñas como nadie más que haya escuchado. Fue un momento grandioso y feliz. Sentí que por una vez podía olvidar mis problemas pasados y disfrutar del momento. Pero no estaría escribiendo esto si hubiera permanecido así. Unas 2 horas después de la fiesta, ya sabes quiénes aparecieron. Mis padres, hermano y mi cuñada entraron tratando de lucir todos sonrisas. Ni siquiera tocaron la puerta, simplemente entraron por la puerta principal como si tuvieran derecho a estar allí. Apagué la música y les dije que se fueran inmediatamente. Rogaron quedarse y dijeron que trajeron regalos. Uno de mis tíos se puso de pie y les gritó antes de que tuviera otra oportunidad de hablar. Y dijo que no merecen estar en mi hogar ni en mi vida después de lo que intentaron hacer meses antes. Y fue respaldado por varios otros parientes. Cabe mencionar que este tipo es el hermano de mi madre, y solía quererla muchísimo hasta que se enteró de lo que pasó entre mis padres y yo. Mis abuelos, padres de mi madre, tan ancianos como son, se interpusieron apresuradamente entre nosotros y dijeron a mis padres que si quieren hacer las paces conmigo, es demasiado pronto. Y nunca han estado más decepcionados de ellos que el año pasado.
Habían ocultado su favoritismo por mi hermano de miradas curiosas durante mucho tiempo, pero nadie se dejaba engañar más. Y necesitaban hacer un esfuerzo serio para tratar de tratarme como a un hijo si alguna vez querían estar en mi vida de nuevo. Luego se dirigieron a Dan y mi cuñada y dijeron que han visto las tonterías repetitivas que mi cuñada sigue publicando. Están hartos de eso, y que simplemente lo dejen ir ya. Mi casa no se convertirá en su nuevo hogar. Mi cuñada volvió a su antiguo estándar de llorar y tuvo una fiesta de lástima acerca de cómo debería ser ella quien viva aquí y no yo. Se dejó caer en una silla para tener un berrinche y dijo que no era justo que yo tuviera esta casa para mí solo cuando no tengo familia propia, y ella tiene 4 hijos que necesitan más espacio. Solo quería un lugar mejor para vivir y sentirse como una verdadera madre. Fue mezquino de mi parte, pero señalé en voz alta que es mala como madre porque deja que mi madre haga la mayor parte de la crianza de los hijos mientras ella se sienta todo el día bebiendo, jugando en su teléfono o saliendo y gastando todo el dinero de Dan. Y tiene la audacia de quejarse de ello. Incluso bromeé diciendo que me sorprende que su bebé no se emborrache con su leche materna, ya que ella bebe tanto alcohol, lo que admito que fue un poco demasiado lejos, ya que obtuve algunas miradas. Mi cuñada exigió saber si la llamaba mala madre. Dije que la evidencia habla por sí misma. Y si quería poder mudarse de la casa de mis padres algún día, entonces necesita poner su título universitario a buen uso, conseguir un trabajo y aprender a ahorrar dinero. Mi madre ya hace la mayor parte del cuidado de los niños para los hijos de mi hermano de todos modos, así que tendría mucho tiempo después de que su bebé creciera un poco. El hijo mayor de mi hermano, que tiene 7 años, corrió para empezar a patearme y gritarme por gritarle a su mamá. Y me siguió diciendo como su mamá dijo que yo era el malo que la hizo llorar y no les dejó vivir aquí. Ahí fue cuando mi hermano agarró a su hijo para apartarlo, pero todos los demás parientes volvieron a intervenir. Esto se convirtió en una especie de intervención familiar contra mi cuñada y mi hermano. Ella estaba llorando, su nuevo bebé estaba llorando, sus hijos estaban llorando, demonios, incluso Dan casi estaba llorando por la paliza verbal con la que lo estaban atacando. Terminó sentado en el sofá donde guardo los zapatos junto a la puerta principal, y parecía un completo desastre. No podía mirar a nadie a los ojos. Ni siquiera podía decirme 2 palabras, no con toda la casa llena de personas enojadas listas para juzgarlo si intentaba dejar salir a su niño dorado de nuevo. Si no estuvieran allí para interponerse en su camino, apuesto a que esto habría terminado siendo una repetición de cuando intentó darme órdenes para tratar de quedarse con mi casa meses antes. En este punto, sin embargo, había sido tan humillado que su reputación y la de mis padres en la familia estaban completamente destruidas porque ahora todas las máscaras estaban quitadas. Ahora, poco después de que mis padres, hermano y mi cuñada se fueran derrotados, la fiesta se reanudó. Y todos evitamos hablar de lo que acababa de suceder el resto de la noche. Dado que la mayoría de los adultos habían estado bebiendo, todos se quedaron a pasar la noche en mi casa. Incluso dejé que algunos durmieran en la caravana para que hubiera suficiente espacio. Lo admito, también funciona como una buena casa de huéspedes. Mis parientes querían una visita antes, y dijeron que no podían creer que hubiera estado viviendo en él durante unos 2 años. Tuve muchas preguntas al respecto, como cómo era el verano y el invierno. Así que me desperté antes que todos los demás la mañana de Navidad y tenía una cafetera fresca y algo de ibuprofeno para esas resacas de ponche de huevo que algunos de ellos tenían. Me elogiaron por ser un anfitrión mucho más agradable de lo que mis padres alguna vez fueron. Y todos acordamos hacer esto de nuevo la próxima Navidad. Después de Navidad, mi cuñada finalmente dejó de hacer publicaciones que eran claramente indirectas hacia mí, y eliminó todas las antiguas también. Pero poco después del Año Nuevo, hizo una nueva publicación quejándose de cómo había tratado de convencer a mis padres de conseguir una caravana como yo. Así podrían instalarlo en el patio trasero, y Dan y su familia podrían usar toda la casa como su hogar familiar. Bueno, el sabor de su propia medicina nunca es tan divertido porque mis padres rechazaron vehementemente esa idea. Escuché que nadie los va a sacar de su propia casa, y mucho menos de su dormitorio principal. El post estuvo en línea solo por un par de días antes de que mi cuñada lo eliminara. Y apenas ha publicado algo desde entonces. Le encanta quejarse, pero si cae un árbol y nadie está cerca para escucharlo. Supongo que mi cuñada se dio cuenta de que no tiene sentido hacerlo cuando nadie la escucha. Y Dan no puede permitirse mudar a su familia solo con su salario en el corto plazo. Si terminan esperando otro hijo en los próximos años, no me sorprendería. Las cosas se calmaron para mí desde entonces, e incluso invité a amigos a una noche de póker. Soy malo en el póker porque nunca puedo recordar nada, pero ¿y qué? Tomamos cerveza, comimos comida chatarra y pasamos un rato alegre. Todos compramos Whoppers de Burger King y simplemente la pasamos lo mejor posible para hombres, cuando solo quieren pasar un buen rato y embriagarse. Creo que tal vez en verano pensaré en salir con alguien. No es que me esté haciéndome más joven. Cruzo los dedos para que todo salga bien. Mi caravana ahora solo está inactiva en mi patio, y admito que hubo días en los que salí solo para pasar tiempo en ella. Viví en él durante 2 años, es como mi segundo hogar.
Y tal vez un día, realmente pueda usarlo para acampar como estaba destinado. Nunca he ido de camping, mis padres lo consideraban una pérdida de tiempo. Así que será una experiencia completamente nueva para mí. Esto marca más o menos el final de lo que sucedió. Mis padres, hermano y mi cuñada han estado evitándome completamente. De hecho, parecen haber vuelto a actuar como si no existiera, como lo hacían antes de que comprara una casa. No me molesta en absoluto. Es mejor así. Pero inevitablemente volverán de alguna manera, lo sé. Solo me pregunto qué tontería harán a continuación. Si es que pasa algo notable como todo esto nuevamente, haré otra publicación si esta cuenta sigue activa. Actualización 3. Esto no sorprenderá a algunas personas que comentaron en mis publicaciones anteriores porque mis padres hicieron algunas de las cosas exactas que dijeron que harían, que era querer mi dinero o mi firma. Esperaba las líneas clásicas de los narcisistas diciendo que les debía o dándome alguna tontería socialista de compartir la riqueza, pero eso fue solo mi imaginación desbordándose. La situación resultante fue algo similar a eso pero mucho más tranquila, supongo que se podría decir. Parecían saber que no debían empujarme demasiado y apuntaban principalmente a la lástima. Comenzó cuando mis padres se pusieron en contacto conmigo recientemente a través de las redes sociales y pidieron una reunión en un lugar público de mi elección. Parecía una trampa, pero no tenía miedo. De hecho, me divertía. Saben que ya no deben meterse conmigo, así que solo podía preguntarme qué querían esta vez. Elegí un restaurante local y nos encontramos allí. Dan estaba con ellos, pero se mantuvo callado la mayor parte del tiempo. Tuvimos saludos incómodos, pedimos algunas bebidas y luego fuimos al grano. Mis padres me suplicaron que ayudara a Dan a conseguir su propio apartamento para que pudiera mudarse finalmente. Aparentemente, el crédito de Dan no es tan bueno. Me pregunto por qué. ¿Podría ser que su esposa regularmente lo gasta hasta dejarlo sin dinero? Bueno, pidieron que ayudara ya sea proporcionando algo de capital o firmando como codeudor para el apartamento y ayudando a pagar el alquiler. Simplemente dije que no a ambas cosas. Fue entonces cuando Dan habló enojado y me gritó que yo tengo mucho y no tengo una familia que mantener como él. Necesitaba mi ayuda, y debería estar ahorrando el dinero para su familia, ya que yo no tengo la mía. Me reí y pregunté dónde estaban cuando necesitaba su ayuda. Ah, eso es correcto, se reían de mí por estar sin hogar. ¿O deberíamos retroceder más en mi infancia? Me encantaría profundizar en eso con muchos oídos para escuchar. Y a mi alrededor, mi madre agarró mi mano y me rogó que no hablara de nada de eso. Mi padre y Dan simplemente miraron hacia otro lado y no dijeron nada. Estoy bastante seguro de que querían decir algo como solían hacerme, pero se contuvieron. Les pregunté si pensaban que era rico o algo así, y sus miradas lo dijeron todo. Y cuando les dije que no tenía ese tipo de dinero, me miraron como si fueran ciervos atrapados en los faros de un automóvil. Les expliqué cuánto logré ahorrar para el pago inicial de mi casa, la forma en que tuve que vivir y trabajar para ahorrar tanto tan rápido, y luego cómo gasté casi todo en el pago inicial de mi casa. Todavía estoy en proceso de recuperación financiera. Tenía ingresos mensuales para ahorrar, sí, pero la mayor parte iba directamente a mis ahorros. Le pregunté a Dan cuál era su salario anual, y cuando me lo dijo, señalé que era un poco más alto que el mío. Luego, a grandes rasgos, desglosé las cosas en matemáticas aproximadas frente a mis padres sobre cómo aproximadamente el 70% de mis ingresos va a mi hipoteca, seguro, gasolina, internet, teléfono, comida y otras facturas. Y luego queda un 30% como mucho que puedo poner en ahorros. Necesito ese dinero ahorrado para salir adelante a tiempo, y tengo que asegurarme de tener ahorros en los que apoyarme. Mi camioneta es de los años 90. Si se descompone, necesitaría dinero para arreglarla o reemplazarla. Y hay otras cosas para las que uno necesitaría un fondo de emergencia, como reparaciones en el hogar, médicos, impuestos, abogados o cualquier cosa en general para la que necesites efectivo rápido cuando sea un gasto inesperado y repentino. Así que, como puedes ver, simplemente no puedo permitirme darle dinero a Dan. Y también me niego a firmar como codeudor para cualquier cosa, ya que eso me dejaría en la cuerda floja por cualquier factura que Dan no pudiera o no quisiera pagar. Luego señalé que probablemente por eso mis padres no firmaron como codeudores para el apartamento de Dan hace mucho tiempo. Y mi madre simplemente comenzó a llorar de nuevo. Estaba prácticamente un paso por delante de ellos en todo esto. No soy un cajero automático y no soy un tonto, y lo declaré directamente frente a sus caras. Esperaba que mi padre se enojara conmigo como siempre lo hace, pero esta vez simplemente, bueno, no lo hizo. He conocido a este hombre por explotar por la más mínima provocación de no ayudar a mi hermano durante toda mi vida, pero esta vez simplemente no lo hizo. Ni siquiera había una mueca en su rostro. La única forma en que podría describir la expresión que tenía era arrepentimiento y derrota. Tal vez arrepentimiento por ser un padre de mierda o tal vez arrepentimiento porque ya no puede intimidarme. ¿Quién sabe? De cualquier manera, mis padres realmente no pudieron discutir conmigo, y no iba a darles dinero.
Dan simplemente se levantó y dijo que todo esto era una pérdida de tiempo y que se iba. Mi madre se disculpó por él, pero Dan todavía quería irse. Luego, solo para ser amable, me ofrecía comprarles una ronda de sopa y ensalada ilimitadas mientras estábamos allí. Supongo que no pudieron rechazar comida gratis ya que no habíamos ordenado nada más que bebidas hasta ahora, y se quedaron. Me esforcé por hablar de cualquier cosa que no fuera dinero. Dan permaneció en silencio y estaba comiendo su comida o mirando su teléfono, pero mis padres simplemente hablaban incómodamente conmigo. Sacaron que recientemente se habían unido a una iglesia cristiana local y que ya habían estado yendo durante las últimas 2 semanas. Les dije que bien por ellos, y por supuesto, comenzaron a intentar publicitar que les gustaría que yo también fuera. Simplemente dije que no gracias, y fueron lo suficientemente inteligentes como para no insistir más. Cuando terminó la comida, Dan dejó un billete de $10 en la mesa como propina y se fue sin decirme otra palabra a mí ni a nadie. Mi madre simplemente excusó su comportamiento, y todos nos separamos. Eso fue más o menos todo. No hubo casi tanta dramatización como pensé que habría, pero esto sigue siendo mucho mejor a como solían ser las cosas con mis padres y mi hermano. En cuanto a mi cuñada, bueno, ella ha estado quejándose regularmente en línea sobre mis padres. Realmente no parece gustarle el hecho de que ya no es la reina de la casa, y creo que su toxicidad finalmente les está afectando. ¿Por qué más estarían tan desesperados por volver a arrastrarse hacia mí? Mi cuñada realmente quiere que mis padres se muden a una caravana como yo tuve que hacer para hacer espacio en la casa, y siempre le dicen que no. Sin embargo, parece tener un grupo de seguidores, personas con mentalidad similar a la suya, porque de vez en cuando recibo mensajes de alguien que no conozco que está decidido a atacarme por no ceder mi casa a mi cuñada. Ya no me molesto en discutir con estas personas. Simplemente las bloqueo y sigo adelante, aunque hubo un troll persistente que tenía mi número de teléfono, y llamaba desde un número diferente cada vez. Sí, parece ser la misma persona que me llamó para decirme que tenía que hacer espacio para un verdadero hombre de familia como Dan, pero me importa poco. Las llamadas, sin embargo, parecen haber disminuido, si no han cesado por completo, porque dejé claro a esa persona que solo me estaban divirtiendo. La última vez que llamaron fue a principios de mes, y ha estado en silencio desde entonces. Actualización 4. Bueno, pensé que esperaría medio año más o menos después de la publicación original para actualizar a todos, pero resultó ser más largo que eso. Sí, las cosas volvieron a empeorar, pero no realmente para mí. En su mayor parte, estoy bastante bien, si no casi ileso desde la última Navidad. Aparte del momento en que mis padres y Dan vinieron a pedirme dinero, como contó mi última publicación, y un enfrentamiento más reciente entre mi cuñada y yo, que leerán aquí. Conseguí algunas cámaras para mi casa, incluido un timbre ring en la puerta principal. No le dije a mi familia sobre las cámaras, por si acaso, pero hasta ahora, nadie ha intentado un robo. Creo que la forma en que los delaté a todos antes los asustó lo suficiente como para dejarme en paz en su mayor parte. De todos modos, he decidido alquilar 2 de las habitaciones de mi casa, una a un amigo cercano y otra a un amigo de él. Ambos han sido inquilinos fantásticos. Saben mantenerse en silencio y dejarme en paz la mayor parte del tiempo, e incluso tienen pequeñas neveras que mantienen en su habitación para no tener que guardar ninguna de sus bebidas en la nevera principal. El trato que les di con el alquiler fue demasiado bueno como para dejarlo pasar. Aumentó mi ingreso mensual considerablemente, e incluso después de impuestos, sigo ahorrando cantidades decentes en el banco cada mes, ya que el dinero del alquiler paga una buena parte de mi hipoteca mensual. Probablemente todos se estén preguntando cómo tomaron mis padres, hermano y mi cuñada el hecho de que alquilo esas habitaciones a amigos. Bueno, la respuesta es que no lo tomaron bien. Mi padre y Dan se mantuvieron al margen, pero mi cuñada se volvió loca, lo que hizo que mi madre viniera llorando a mí sobre cómo podría haber alquilado esas habitaciones a Dan y su familia en su lugar. Tuvimos una pequeña discusión en la que señalé, en primer lugar, que entraron ilegalmente a mi casa antes para intentar robarla. Ella no querría dejar que alguien que hizo eso se mudara con ella. Además, no había suficiente espacio para mí, Dan y toda su familia en mi casa. No es que alguna vez compartiría techo con él de todos modos. Es una casa prefabricada de 3 habitaciones, nada menos. Tengo la habitación principal y un baño contiguo. Eso habría dejado solo 2 habitaciones pequeñas para Dan, mi cuñada y 4 niños, sin mencionar que serían muy molestos todo el tiempo. Además, ella sabe muy bien que no puedo estar cerca de mi cuñada porque ella intencionalmente me provoca, y todos se burlaron de mí cuando estaba sin hogar antes. Además, mis actuales inquilinos son 2 chicos solteros en sus 30, y me llevo bien con ellos. Mi madre tuvo algunas excusas llorosas durante un tiempo, pero finalmente lo dejó ir y admitió que solo estaba desesperada. Actualización 5. Mis padres se enteraron de que estaba alquilando habitaciones porque mi cuñada básicamente me siguió de alguna manera. Luego se lo contó a mis padres, y luego mis padres se pusieron en contacto conmigo, y luego mi madre vino a llorar al respecto. Desde entonces, mis padres no me han molestado ni una vez acerca de la casa, así que las cosas van bien para mí.
Para mis padres y Dan, no tanto. Resulta que mi cuñada es una persona mucho peor de lo que incluso pensaba. Ya sabía que era una manipuladora, una víctima autoinfligida adicta al drama, pero cayó incluso más bajo porque el hijo menor de Dan resultó no ser suyo. Sí, todos lo leyeron correctamente. Mi cuñada tuvo una aventura, lo cual, en retrospectiva, no es tan sorprendente y algo que algunas personas aquí predijeron totalmente hace meses. Después de ser descubierta, mi cuñada fue expulsada de la familia. Dan acaba de terminar su divorcio, que realmente fue a su favor, ya que afortunadamente vivimos en un estado sin culpa. Dan también demandó para que le quitaran el nombre del certificado de nacimiento del hijo menor y ganó. Básicamente, después del incidente en el que mis padres intentaron forzarme a entregar mi casa, las cosas se volvieron bastante tumultuosas en su casa. Mi cuñada me culpó mucho. Estaba convencida de alguna manera de que tenía toneladas de dinero, como si hubiera ganado la lotería o algo así, y que debería compartir la riqueza. Aparentemente, fue su idea que vinieran a mi fiesta de Navidad porque esperaba que todos pudieran tratar de ganarse mi favor. También fue su idea hacer que mis padres y Dan intentaran conseguir dinero de mí para un apartamento. Así que realmente se llevó una sorpresa cuando Dan y mis padres le informaron sobre cómo eran realmente mis finanzas. Durante mucho tiempo, ella había sumergido por completo a Dan y a mis padres en su mentalidad tóxica y solo alimentaba su narcisismo con el suyo propio. Así que culparme a mí hizo que los demás me culparan a mí. Eso fue hasta lo que sucedió frente a la policía cuando intentaron robar mi casa. Ahí es cuando realmente comenzó la caída de mi cuñada. Mis padres y Dan estaban indecisos acerca de venir a mi fiesta de Navidad después de la forma en que los delaté. Pero mi cuñada los convenció de juntar unos regalos baratos de lo que pudieron conseguir en el último minuto y simplemente presentarse, porque yo nunca los echaría una vez que ya estuviéramos allí. Vaya, estaba equivocada. Ella apostó por ese plan, y yo, con la completa bendición de todos los que había invitado, la eché a ella y al resto. Su plan, sin duda, pensó que era la cosa más inteligente de todas, le salió espectacularmente mal. Supongo que ser reprendida por la familia en mi fiesta no solo arruinó aún más la reputación de mis padres, sino que en realidad inició una llamada de atención para que eventualmente dejaran de escuchar a mi cuñada. Y como dije en mi última publicación, mis padres decidieron regresar a la iglesia. Tal vez porque el año pasado dije que probablemente irían al infierno por sus acciones. No puedo decir que esa sea la verdadera razón, pero hay que admitir que sería bastante satisfactorio si fuera el caso. Aunque mis padres no habían ido a la iglesia en 2 décadas antes de regresar, aunque no creo que sea una mala idea que vayan a la iglesia, necesitan entender que ir no les da una nueva oportunidad para todo lo que han hecho en el pasado. Pero tengo un poco de fe en que al menos lo están intentando. Porque mis padres vinieron a mi casa sin Dan, para disculparse personalmente conmigo después de haber visto un vídeo animado de mis 3 primeros posts. Así es, han sabido de esta cuenta de Reddit durante mucho tiempo. También saben todo lo que estoy diciendo. Sí, no están felices al respecto. Pero siento que todos aquí merecen una actualización. Dado que es importante para mis padres y Dan. Aunque ver un vídeo animado de ellos mismos y sus propias acciones fue una excelente manera de hacerles ver qué tipo de personas son realmente, y vinieron a disculparse conmigo más tarde. Nunca había visto a mi padre disculparse así con alguien, y el hombre no es un buen actor, así que esto se sintió genuino. Reconocieron completamente lo que me hicieron y que no hay excusa para nada de eso. Incluso se describieron a sí mismos como narcisistas y admitieron la verdad de que me perjudicaron gravemente. Luego, siguieron culpando a mi cuñada por muchas cosas. Sí, la dejaron de lado, pero no es como si no fuera culpable de todo lo que dijeron. Mis padres también han estado recibiendo terapia por un tiempo y ofrecieron terapia familiar grupal, pero la rechacé, ya que no estoy listo para eso en el corto plazo. Dan mismo no se disculpó conmigo durante algún tiempo, pero parecía extremadamente arrepentido cada vez que se mencionaba el pasado. Mientras tanto, el matrimonio de Dan y mi cuñada se vino completamente abajo. No fue un derrumbe, fue una catarata. Sin mí como chivo expiatorio, oveja negra, cajero automático del que no podían burlarse o intentar obtener dinero, y después de la humillación pública en las redes sociales, mis publicaciones en Reddit y el vídeo animado en línea, mi cuñada finalmente liberó lo suficiente de su toxicidad en Dan y mis padres para que se dieran cuenta de que no es la persona que pensaban que era. Su negación había sido fuerte, pero el sentido de superioridad de mi cuñada era más fuerte. He tenido muchos pensamientos de sables de luz chocando sobre este drama. Mi cuñada vestida como una Sith con un sable de luz que parece un lápiz labial gigante o algo así. Imagino que hay una gran cantidad de juegos de palabras y chistes por hacer allí, pero realmente no me molesté en pensar mucho más en el detalle al respecto. Pero como pueden imaginar, las cosas solo empeoraron porque mi cuñada siguió buscando otras formas de obtener lo que quería. Seguía mostrando anuncios de caravanas y vehículos recreativos usados para tratar de que mis padres compraran uno para vivir, para que pudieran tener la casa principal. Y siguió haciendo esto, sin importar cuántas veces le dijeron que dejara de hacerlo.
Incluso intentó decir que mis padres deberían simplemente comprar una autocaravana y tener una vida en la carretera como hacen las personas mayores normales. Eso fue estúpido incluso para mi cuñada. Se sugirió lo contrario, que Dan y mi cuñada compraran una autocaravana para vivir en ella. Mi cuñada básicamente dijo que no debería tener que hacer eso porque ella es la mamá. Básicamente, se jactaba del hecho de que pensaba que tenía autoridad parental total sobre todos porque los niños en la casa eran todos suyos. Y cuando mi cuñada no conseguía lo que quería, en realidad tomaba a su bebé y abandonaba la casa para desaparecer durante varios días. Sabían que estaba bien porque su teléfono seguía funcionando, y ella respondía a los mensajes con respuestas cortas pero pasivo-agresivas. Y cuando volvió, solo estaba más amargada porque a nadie le importó mientras ella estaba fuera. Mi cuñada también se negó a ir a la iglesia, pero Dan fue con nuestros padres y llevó a sus hijos también, excepto el más pequeño, ya que mi cuñada se negó a dejar que llevara al bebé a cualquier parte. Personalmente, no voy a la iglesia. Creo en Dios y todas esas cosas, pero simplemente no me gusta la iglesia. Además, nunca me fue bien cuando era niño. Actualización 6. Solo para que todos entiendan, mucha de esta información provino de Dan y mis padres, así que solo estoy contando lo que sé. Realmente, las cosas se pusieron feas cuando Dan de repente acusó a su esposa de ser infiel en marzo. Esto nos sorprendió a todos porque pensábamos que era completamente sumiso con ella, pero no, ya no lo es, al menos no más. Todos conocen cómo me trató cuando estaba en su contra. Bueno, su esposa no fue perdonada en absoluto. Empezó a juntar piezas sobre su engaño, después de finalmente dejar de ser tan ingenuo y se hizo pruebas de ADN en secreto para todos sus hijos. 3 de los niños son suyos, pero el más pequeño, el bebé, no lo era. Para constancia, Dan y yo tenemos cabello liso bastante oscuro que casi es negro, al igual que nuestros padres. El cabello de mi cuñada es liso y bastante oscuro también, pero el cabello del bebé es más claro y un poco rizado. Al principio, Dan pensó que era por la edad del bebé. Mi cuñada lo minimizaba y decía que se oscurecería con el tiempo, pero el cabello del bebé nunca se oscureció. Supongo que fue la pista más grande para Dan. Enfrentó a su esposa con los resultados del ADN frente a nuestros padres, y ella rompió a llorar diciendo que fue un error. Mi cuñada recurrió a todas las tácticas, negando, revelando la verdad gradualmente y manipulando la realidad, pero Dan no se dejó engañar. Tenía pruebas detalladas de su infidelidad con registros telefónicos, mensajes que obtuvo de su teléfono, registros bancarios y la prueba de ADN. Incluso identificó al hombre con el que ella lo estaba engañando, quien probablemente es el padre, ya que tiene el pelo rizado de un color mucho más claro. La evidencia en su contra era cristalina, y Dan dijo que fue tan mala ocultando su aventura que ni siquiera tuvo dificultades para descubrirlo una vez que empezó a buscar. Mis padres exigieron que mi cuñada abandonara su casa inmediatamente. Fue entonces cuando se volvió loca, primero gritando, pero rápidamente se volvió física. Mi madre tuvo que llamar a la policía, y sí, mi cuñada fue arrestada. Arañó bastante a Dan y a mi padre con sus uñas falsas largas e incluso lastimó a su hijo mayor en el fuego cruzado, al golpearlo lo suficientemente fuerte como para que tuviera un ojo morado y sangrara por la nariz, cuando intentó intervenir. Dan fue lo suficientemente astuto como para tener su teléfono grabando cerca cuando la enfrentó, así que la policía tenía todo lo que necesitaba para arrestarla por agresión. Los padres de mi cuñada tuvieron que conducir hasta allí para pagar su fianza. Luego regresaron por las cosas del bebé y su automóvil también. Un par de días después de que mi cuñada saliera bajo fianza, apareció en mi casa porque aparentemente yo era el siguiente en su lista. Tan pronto como abrí la puerta, se puso en un delirante discurso donde me acusaba de publicar en Reddit. Luego dijo que yo era la perdición de su existencia. No estoy seguro, pero creo que podría haber estado bajo la influencia de algo porque esto parecía especialmente loco para ella, y sus ojos no lucían bien. Afirmó que las madres con niños pequeños son lo más sagrado del mundo. Luego, gritó que renunciar a mi casa no debería haber sido demasiado pedir porque mantener a la familia era lo menos que podría haber hecho. Y si lo hubiera hecho, su familia aún estaría junta. Cuando intenté hablar mientras ella decía todo eso, en realidad intentó empujarme y taparme la boca. Incluso tenía la mano lista como si estuviera lista para arañarme. Bueno, eso salió tan bien conmigo como puedes esperar. No soy precisamente alguien a quien se pueda amenazar, y le dije que llamaría a la policía si no quitaba las manos de encima en ese mismo momento. También le dije que todo estaba grabado en la cámara de mi timbre. Comenzó a entrar en pánico en el momento en que escuchó la palabra cámara, luego terminé destrozándola verbalmente hasta el punto en que retrocedía de mi porche. Le dije que tenía mucho descaro llamarme egoísta cuando ella es exactamente eso. No trabajó para conseguir nada de lo que tenía, engañó a su esposo y quedó embarazada de su amante, hizo que mi madre hiciera la mayor parte de la crianza de sus hijos, gastó el dinero de Dan hasta que estuvieron en aprietos financieros y actuó con derecho a mi hogar al punto de intentar robármelo. Le dije que era una egoísta y que es una codiciosa cegada por el narcisismo. Luego le dije que dejara de culparme por sus acciones y que nunca volviera a aparecer en mi casa.
Recibir toda esa información fue prácticamente todo lo que mi cuñada necesitaba escuchar antes de saltar de nuevo a su automóvil, arrancar y salir a toda velocidad. Este fue finalmente el colmo para mí. Ahora que estaba separada de Dan, terminé yendo finalmente a la policía y presentando un informe en su contra por acoso y la agresión que me hizo el año pasado. Y el hecho de que pusiera sus manos sobre mí en mi porche delantero solo empeoró las cosas. La policía ahora tiene todo registrado, y le di copias del vídeo a Dan para su abogado de divorcios. Y sí, presenté una orden de restricción contra mi cuñada. Se concedió fácilmente porque era evidente que la mujer está desequilibrada. No ha hecho ninguna publicación en redes sociales sobre mí desde entonces que yo pueda ver, pero eso es solo porque puso su perfil en privado. Espero que su juego de culparme haya quedado en el pasado. De todos modos, me ha dejado en paz. Mi cuñada todavía estaba con su amante durante el divorcio. En ese momento, no tenía una idea real de qué tipo de hombre era, pero cualquier persona que se involucre con el cónyuge de otra persona y tenga un hijo con ellos realmente no tiene muchos escrúpulos desde el principio. Una vez que el divorcio estaba en marcha, mi cuñada admitió que Dan simplemente ya no era lo suficientemente hombre para ella porque no podía permitirse darle el estilo de vida que ella quería. De hecho, se creía a sí misma a la altura de ser una esposa trofeo y que merecía estar con alguien adinerado. Dan dijo que ella hizo el ridículo y se rió de ella. Dijo que no estaba ni cerca de ser lo suficientemente atractiva como para ser una esposa trofeo, además de mencionar cualquier otro defecto que tuviera. Mi cuñada terminó humillada por esto y se fue corriendo como una niña a vivir con sus padres. Mi cuñada se vio obligada a trabajar en el negocio familiar porque Dan ya no le daba acceso a sus cuentas bancarias. Ya había agotado todas las tarjetas de crédito que él le había dado anteriormente, y se quejaba de tener que trabajar para sus padres a pesar de tener un título universitario. Pero creo que ellos eran los únicos que la contratarían de todos modos, ya que tiene antecedentes penales y una brecha de una década en su currículum. He oído decir a Dan que sus padres también estaban muy decepcionados con ella, pero eso fue solo un rumor. Podrían ser igual de malos que ella, por lo que sé. De todos modos, el espectáculo del divorcio realmente despegó una vez que comenzó. Actualización 7. Esto es lo que sé del divorcio por mi hermano Dan. El abogado de Dan hizo algunos trucos para que el divorcio comenzara lo más rápido posible, pero le costó. No conozco los detalles más específicos ni cuánto costó en total, nunca me lo dijeron. Mi cuñada, por otro lado, quedó muy mal financieramente, y ya sabes lo que puede pasar cuando acorralas a un animal. Se defendió, pero la ley no estaba de su lado, al igual que sus menguantes finanzas. Los padres de mi cuñada tuvieron que pagarle un abogado, y no uno muy bueno. Además, ella llevó a su amante al tribunal de divorcios para testificar a su favor. Este tipo era un verdadero caso. Tenía una lengua de bronce y una sonrisa encantadora que intentaba usar a su favor. Afirmó que mi cuñada había sido perjudicada por un esposo incompetente, razón por la cual buscó refugio en otro hombre. Alegó estar listo para asumir la responsabilidad de su hijo que había engendrado con mi cuñada, pero que mi cuñada aún necesitaría la pensión alimenticia para ayudarse a sí misma y cuidar a dicho hijo. Comentó que, como Dan, en ese momento, aún estaba en el certificado de nacimiento, la pensión alimenticia debería ser una de sus obligaciones. Dan dijo que este tipo usaba palabras grandilocuentes y una sonrisa encantadora, pero parecía ser un tipo especialmente estúpido, y eso que venía de Dan, lo que dice mucho. El juez tampoco se dejó seducir en lo más mínimo y le dijo al patán de lengua de bronce que era un hipócrita por decir que estaba listo para asumir la responsabilidad de su hijo mientras también extendía la mano para recibir dinero del hombre cuyo matrimonio ayudó a arruinar. Eso lo calló. Dan estaba preparado para demandar al amante de su esposa por alienación de afecto también, sin embargo, eso no prosperó. Supongo que habría sido responsabilidad de Dan demostrar cuánto lo amaba ella antes de que comenzara la aventura, pero después de que se quitó la máscara y vimos su verdadero yo, no estamos seguros de si realmente lo amó en absoluto o si solo le gustaba tener un boleto de comida. Alguien aquí señaló que mi cuñada probablemente seguía teniendo hijos para evitar conseguir un trabajo, y podría haber tenido razón. De todos modos, mi cuñada intentó alargar el divorcio, pero el abogado de Dan y el juez lo impidieron en gran medida. Juro que Dan debe haber tenido mucha suerte porque consiguió uno de los jueces más malos y menos comprensivos con los tramposos en el estado, y todas las pruebas que teníamos sobre mi cuñada hicieron que fuera fácil evitar que interpretara el papel de víctima. Así que en lugar de eso, simplemente dejó salir su verdadero yo, ya que no tenía sentido seguir ocultándolo. El tribunal tenía todos los registros proporcionados por Dan y por mí, informes policiales, fotos y grabaciones para demostrar que ella era una narcisista abusiva. Había una montaña en contra de mi cuñada que no tenía forma de superar ni rodear. Intentó resistirse a la montaña, pero esa era una zona de avalancha. Al final del divorcio, mi cuñada acordó poner fin a las cosas rápidamente. Dan se queda con el 75% de la deuda de la tarjeta de crédito, eliminó su nombre del certificado de nacimiento del bebé fruto de la aventura, y mi cuñada se fue solo con la custodia parcial de sus hijos, sin pensión alimenticia, pero también sin la mayor parte de las deudas de crédito que acumuló.
Al estar legalmente empleada por sus padres, tenía un ingreso propio para comenzar a pagar sus deudas. Puede ver a sus otros hijos casi cuando quiera y llevarlos los fines de semana, pero por alguna razón, ha hecho muy pocos intentos incluso de verlos. Los llevó a comer comida rápida algunas veces, pero nunca los llevó a su casa. Los niños están de vuelta en la escuela ahora, así que eso le da aún menos oportunidades de verlos. Uno pensaría que sus padres querrían ver a sus nietos, pero no se han puesto en contacto con Dan al respecto. Apenas veían a los hijos de Dan antes de eso también. Ahora pueden ni siquiera molestarse en verlos. ¿Será que odian a los niños o algo así? Incluso Dan no lo sabe, pero me cuenta que sus suegros siempre fueron indiferentes hacia él. En cuanto a Dan, bueno, realmente amaba mucho a su esposa, así que la traición de su engaño lo hizo caer en la bebida con fuerza. Retrocedamos hasta la noche de su confrontación con su esposa. Vino a mí, medio aturdido, con una botella de whisky en la mano y la cara toda arañada y cubierta de vendajes. No diría que estaba borracho aún, pero me asustó verlo así al principio, luego lo regañé por conducir bajo la influencia. Pero eso realmente no significaba mucho para él en comparación con la traición de su futura exesposa. Pasamos unas horas en mi caravana para no molestar a mis inquilinos. Mientras tanto, Dan estaba bebiendo whisky directo de la botella y llorando diciendo que es un tonto y que lamenta haberse casado con mi cuñada. Casi cada vez que menciona a mi cuñada ahora, simplemente la llama esa, así que ese es el apodo de su ex ahora. Irónicamente, este tiempo juntos fue lo más cercano que Dan y yo estuvimos en 15 años. Aunque no me pidió disculpas exactamente, se autodenominó un ser humano miserable con pésimo gusto en mujeres, luego dijo que al menos yo no cometí sus errores. A pesar de todo lo que hizo anteriormente, sigue siendo mi hermano menor, y no podía arriesgarme a dejarlo conducir a casa. Así que le dije que se quedara a pasar la noche y logré quitarle las llaves, luego preparé la litera en mi caravana para que la usara. Después de todo, alquilé mis habitaciones adicionales. No estaba en condiciones de conducir a casa, y si tomaba un Uber, tendría que pagarlo y luego regresar por su auto más tarde. Todavía estaba deprimido, llorando y no quería que nuestros padres o sus hijos lo vieran así. Sinceramente, temía que hiciera algo increíblemente estúpido si lo dejaba ir. No quería que durmiera en la casa, así que ponerlo en la caravana era la mejor opción. Solo porque lo dejara entrar no significa que de repente confiara en él, así que era mejor que se despejara en la caravana. Ambos pasamos tiempo en la caravana jugando juegos y viendo películas en mi reproductor de DVD portátil. El póker no era divertido con solo 2 personas, y la vieja doncella era aburrida. Afortunadamente, tenía una baraja de uno y un juego de batalla naval antiguo que le gustaba mucho. Esos fueron suficientes para mantenerlo distraído hasta que finalmente estuvo dispuesto a acostarse. Después de quedarse sin whisky, vomitó mucho en un cubo. De todos modos, no se opuso a dormir en mi caravana. De hecho, le pareció una idea genial. Dan tenía muchas preguntas para mí sobre cómo había vivido en la caravana durante tanto tiempo, y las respondí todas, solo para mantenerlo ocupado. Pero yo también necesitaba irme a dormir, ya que tenía que levantarme temprano. Así que lo dejé con mi reproductor de DVD portátil y un par de películas. De esa manera, podría entretenerse solo por un tiempo si lograba mantenerse despierto. Antes de irme a trabajar por la mañana, entré mientras Dan estaba desmayado en la litera. Dejé una botella de ibuprofeno, una bebida energética en el mostrador de la pequeña cocina de la caravana, junto con las llaves de su auto y una carta explicando que saliera por la puerta trasera del patio. Se fue sin problemas alrededor de la 1:30 de la tarde. Un mes después de ser expulsado, Dan vino a pedirme prestado mi caravana. Supongo que lo encontró más cómodo de lo que pensé cuando durmió en él. Admitió completamente que no lo había pedido antes por orgullo. Con su futura exesposa fuera de la casa, decidió ceder su habitación a su hijo mayor. Tiene 2 niñas y un niño. Los niños tuvieron que compartir una habitación hasta ese momento. Solo tenían cortinas para la mitad de la habitación del niño, pero el niño a menudo dormía en el sofá para evitar a sus hermanas. Sé que el pobre chico estaba realmente desesperado por su propia habitación. Entonces, supongo que Dan decidió finalmente tomar una mejor decisión como padre y vino a pedirme prestado mi caravana. Si hubiera podido pagarlo, habría comprado el suyo en lugar de depender de mí, e incluso lo dijo. Ni siquiera había tenido la oportunidad de usar la caravana para acampar de verdad, pero cedí y le permití usarlo, ya que era por una buena causa. Prometió comprar el suyo propio con el tiempo de todos modos. No le pedí dinero por el alquiler de la caravana. Dan ya está en un agujero financiero en este momento. El divorcio lo agotó, y he aprendido que obtengo resultados mucho mejores con la familia últimamente si no soy rencoroso. Cargué mi caravana y lo instalé en el patio trasero de mis padres. Mi padre instaló un interruptor de 30 amperios para que tenga suficiente energía para que Dan pueda usar calefacción y aire acondicionado cuando lo necesite. Extraño la caravana. Después de todo el tiempo viviendo en él, de alguna manera sentía que era parte de mí. Pero la única razón por la que lo presté fue por el bien de los hijos de Dan.
Básicamente, la única razón por la que hago algo por mis padres o Dan, es por el bien de esos niños, ya que he creado un vínculo con ellos. Sé que puede que no recupere la caravana por bastante tiempo y probablemente no en el estado en el que lo presté. Pero he advertido a Dan y a mis padres que serán responsables económicamente de cualquier daño que le hagan a la caravana, así como de su mantenimiento mientras lo tengan. También tomé muchas fotos y vídeos con marca de tiempo del interior y exterior de la caravana antes de prestarlo, para poder demostrar su estado antes de que se fuera. Dan incluso grabó un vídeo conmigo aceptando mis condiciones, así que eso es tan válido como un contrato. Con el agotamiento financiero del divorcio, Dan no podrá conseguir un lugar propio durante años. Aunque parece que no tiene quejas sobre vivir en la caravana. Al menos, no sé si realmente le gusta o si solo está aparentando. Pero puedo suponer que le recuerda a las tiendas de campaña que teníamos en el patio trasero cuando éramos niños. Recuerdo cómo a veces me sentía conmigo mismo viviendo allí, de todos modos, ahora él está viviendo en ella. Recibí muchos elogios de la familia extendida por prestarlo. Ahora muchos de ellos me llaman el buen hermano que Dan no se merece. De todos modos, creo que deshacerse de mi cuñada fue un gran primer paso para reparar a la familia en general. Todavía me importa poco mi hermano y mis padres después de cómo me trataron toda mi vida. Pero no voy a dejar que los niños de Dan sufran por eso. Esos niños realmente han congeniado conmigo. Están felices de verme cuando voy o cuando me visitan. Incluso he cuidado de ellos algunas veces ahora que no tienen la presencia tóxica de su madre alrededor. Se han vuelto niños mucho más amables, especialmente conmigo. Realmente estoy disfrutando de ser tío ahora. Mi madre sigue haciendo la mayor parte de la crianza de mi sobrino y sobrinas, y ha estado siendo lo más amable posible para mantenerse en mi buen lado. Mi padre a menudo parece muy derrotado en mi presencia. Pero de lo contrario, ha estado callado y estoicamente tranquilo o simplemente amable conmigo. Aunque no hablará mucho conmigo. Aunque eso es mucho mejor que antes. Al menos no estoy bajando la guardia. De todos modos, mis padres parecen más felices de que mi cuñada se haya ido. A menudo dicen que no saben qué vieron en ella. Mi madre especialmente, porque ambas chocaban sobre quién era la mamá en la casa durante mucho tiempo. Ahora, para la última parte, al mismo tiempo que el divorcio, Dan demandó para que su nombre fuera eliminado del certificado de nacimiento del bebé que no era suyo. Realmente mi cuñada no quería cambiarlo porque significaba que Dan dejaría de pagar la pensión alimenticia. Sin embargo, hubo una prueba de paternidad ordenada por el tribunal para el hombre identificado como el padre del bebé. Estaba preparado para reírme en caso de que resultara que él tampoco era el padre. Pero lo era, y el abogado de Dan tuvo una larga conversación con el abogado de su ex. Mi cuñada no tenía argumentos válidos, y Dan estaba listo para empeorar aún más su situación. Ella no tenía los recursos financieros para seguir peleando y aceptó cambiar el certificado de nacimiento. El hombre que la dejó embarazada se asumió su responsabilidad financiera como padre, pero al final no se quedó con mi cuñada. Se puso en contacto con Dan a través de su abogado para decirle que rompió con mi cuñada y que no volvería a molestarlo. Revisé las redes sociales de ese chico después de que Dan me proporcionó el enlace, y el chico estaba molesto porque ahora es financieramente responsable de un hijo que nunca planeó tener. Él dice que es demasiado joven para esto. Según lo que el abogado de Dan pudo descubrir, ese hombre tiene poco más de 40 años. Parece más joven de lo que es, pero de ninguna manera es un hombre joven. Poco después, puso su perfil en línea en privado. Mi cuñada hizo lo mismo mucho antes, así que no tengo más información que dar. Esto puede ser el final. Mi cuñada ya no es un problema. Mis padres y mi hermano finalmente hicieron un esfuerzo real por ser mejores personas. Sorprendentemente, soy feliz como tío, y mi casa sigue siendo mi casa. Actualización 8. Mi cuñada vio mis publicaciones en Reddit. No puede ponerse en contacto conmigo de ninguna manera, excepto con un abogado, gracias a la orden de restricción en su contra. Probablemente no pueda pagar a un abogado en este momento de todos modos, ya que el divorcio también la dejó económicamente afectada. Así que se quejó con Dan al respecto y exigió que me dijera que eliminara mi cuenta de Reddit. Pero Dan no solo ha leído mis publicaciones recientes, ya no le importan. Dijo que sirven como un recordatorio del cretino que solía ser, y no le quita el sueño. Además, lo he ayudado a pesar de todo lo que me ha hecho, así que no se va a molestar por eso. Mis padres también se aseguraron de tratar a Dan y a mí de manera más equitativa cuando estoy cerca. Sin embargo, mi padre sigue siendo un hombre de pocas palabras cuando estoy cerca. Alguien señaló que cambiar ahora después de tanto tiempo tratándome como lo opuesto a Dan, significa que ya no sabe cómo conectarse conmigo, y creo que tienen razón. Aunque a mí no me molesta la forma en que es ahora. Mi madre también ha desarrollado el hábito de disculparse por todo en mi presencia. Dan me dijo que tanto ella como mi padre han sido reprendidos mucho por familiares y su consejero, y ahora mi madre siente que necesita disculparse por todo. Esto contrasta enormemente con la forma en que solían tratarme. Además, no hablé antes de cuál era la opinión de mi cuñada sobre Dan tomando prestada mi caravana para que su hijo pudiera tener su antigua habitación. Bueno,
Como un matón estereotipado, lo menospreció y se burló de él porque ahora vive como un vagabundo, según ella. Pero Dan lo tomó todo con calma y le preguntó si ya había terminado porque sabía que así reaccionaría, y simplemente ya no le importa. Ella prácticamente está muerta para él, y sus insultos cayeron en oídos sordos. Luego le señaló que vivía en la caravana porque estaba poniendo a sus hijos por delante de él mismo para que su hijo pudiera tener su propia habitación, algo que su ex nunca hizo a pesar de ser su madre. Ella solo usó a sus hijos y el embarazo como armas para evitar trabajar y chantajear emocionalmente a todos. Luego le preguntó que le recordara cómo le estaba yendo con eso. Cabe mencionar que esto fue al principio de su divorcio. Estoy seguro de que todos pueden adivinar su reacción. Dan dijo que su ex hizo bastante berrinche sobre mis publicaciones recientes, pero nadie se ha molestado en contactarme en su nombre para que las retire. Así que ella simplemente tiene que vivir con una vergüenza bien merecida. Últimamente, ha estado tratando de actuar más amable con Dan. Supongo que la hierba no es tan verde viviendo con sus padres. Dan la tolera como la madre de sus hijos cuando se encuentran, pero nada más. Nunca la tomará de nuevo. Me ha dicho que nunca podrá mirarla como solía hacerlo, y la simple idea de ella lo apaga emocionalmente. Así que mi cuñada prácticamente no tiene posibilidad de reconciliación. No tengo nueva información sobre el compañero de aventuras de mi cuñada. Sus redes sociales todavía están bloqueadas, al igual que las de mi cuñada, y es probable que sigan así mientras tenga la oportunidad de leerlas. Actualización 9. Ocurrió en medio de la noche y madrugada del 1 de mes. Sospecho que fue mi cuñada, pero la persona que mis cámaras grabaron llevaba capas de sudaderas pesadas y tenía la cara cubierta junto con grandes gafas que cubrían los ojos. Realmente no se podía decir si era un hombre o una mujer. Vino a pie también, así que no se pudo identificar un automóvil. Sin embargo, parecían tener la altura de mi cuñada, pero eso no es mucha evidencia por sí sola. Si fue mi cuñada, ella sabía acerca de mis cámaras, así que cubrirse la cara y el cuerpo para una venganza mezquina fue probablemente lo más inteligente que ha hecho en años. Una gran manera de finalmente poner en práctica su título universitario es arrojando huevos a una vieja camioneta. Este atacante apareció alrededor de las 3 de la madrugada. Estaba profundamente dormido y no escuché nada. La persona que apareció esa noche rápidamente lanzó una docena de huevos o algo así por toda mi camioneta. Al menos no intentaron hacer más daño y se fueron en un instante tan pronto como se lanzó el último huevo. No vi el desastre hasta que salí para trabajar por la mañana. Lavé mi camioneta en un lavado de autos local durante mi hora de almuerzo. Eso quitó la mayor parte del huevo. Tuve que frotarlo un poco más tarde después del trabajo. El huevo realmente no es bueno para la pintura, pero la camioneta es de los años 90 y no luce exactamente como nueva de todos modos. Tomé fotos y presenté el informe policial con las imágenes de la cámara de seguridad como evidencia, pero hasta ahora no ha pasado nada. No hubo daño real, aparte de mi irritación y $15 en un lavado de autos. Si mi cuñada hizo esto, fue lo suficientemente inteligente como para arrojar solo huevos y no rayar mi pintura o cortar mis neumáticos para que mi seguro no esté involucrado. No creo que haya mucho resultado del informe policial, ya que la policía parece descartarlo como una probable broma de un adolescente. Entiendo que probablemente estaban sobrecargados de trabajo, pero al menos el informe mantendrá un rastro en caso de futuros incidentes. Esperé hasta ahora para publicar porque me preguntaba si pasaría algo más, pero no, simplemente de vuelta a la paz y tranquilidad. Apreciaría cualquier buen consejo sobre el asunto, por si acaso algo así vuelve a suceder. Actualización 10. Pregunté con algunas personas en la calle sobre cámaras y la posibilidad de haber visto a la persona que arrojó huevos a mi coche. Las respuestas van desde no tenemos cámaras hasta era Halloween y la gente hace bromas estúpidas. Déjalo ir. Las pocas personas que fueron útiles me dijeron que esperé demasiado para preguntar y que las imágenes se borraron automáticamente. Así que básicamente, el atacante se escapó. Pero si fue mi cuñada, supongo que tuvo que caminar alrededor de media milla con esas sudaderas solo para no ser vista en cámara o algo así. No me sorprendería si se preguntara si valió la pena el esfuerzo. Bueno, supongo que solo esperaré a ver si regresa el próximo año. De todos modos, entregué fotos impresas del atacante e incluso engrampé algunas en postes. Así que ahora la gente de mi vecindario está al tanto, al menos. Los inquilinos que alquilan 2 habitaciones en mi casa se han mantenido al margen, y realmente no les echo la culpa. No es su problema. Actualización 11. Para empezar, volví después de todo este tiempo y encontré 500 mensajes en mi bandeja de entrada, y 130 mensajes privados sin responder. Por favor, no me envíen más mensajes privados, hay demasiados para responder. Así que si me enviaste un mensaje privado y le di a ignorar, lo siento. Solo quiero que sepas que esa es la razón, no fue algo personal. Simplemente, me sentí demasiado abrumado para responder a tantos. Pero eso no fue lo que me trajo de vuelta a Reddit. Había decidido mantenerme alejado al menos un año, porque mis publicaciones no estaban exactamente mejorando la moral de la familia. Así que no inicié sesión por bastante tiempo.
Pero el otro día, mi hermano Dan vio un vídeo con una historia increíblemente similar a la mía en demasiadas maneras. Solo que era sobre un OP con una hermana gemela en lugar de una cuñada. Pero tenía muchas cosas en común. Padres narcisistas con derecho, un chico tratado como basura toda su vida y luego dejado sin hogar, un hermano niño de oro, mantener el favoritismo como un secreto muy guardado de la familia mientras OP crecía, la hermana aún en sus 20 con 3 hijos y embarazada del cuarto, el hijo mayor de la hermana atacando al OP, y sobre todo, tratando de robar la casa del OP entrando a la fuerza cuando él no estaba en casa. Muchas partes eran casi idénticas. Incluso 2 líneas como, aguántate, y, mi casa no está disponible, estaban en el vídeo. Mis padres y mi hermano están francamente enojados, y yo tampoco estaba feliz viendo el vídeo. Todos hemos estado tratando de superar nuestra dinámica familiar anterior y lo que la excuñada nos hizo pasar. Pueden imaginar que me costó mucho dejar de lado mis rencores. Pero en un año, mis padres y Dan han mejorado más de lo que había visto en toda mi vida antes de eso. Y amo a mis sobrinos con locura. Así que quien haya escrito esa historia plagiada, felicitaciones, acabas de hacer que toda mi familia necesite terapia de nuevo. Y sí, mi familia está al tanto de que estoy haciendo esta publicación. Ahora que terminé con ese desahogo, aquí está lo que espero sea mi actualización final. Ahora, sobre lo que se mencionó en el título. Algunos dudaban antes, pero Dan cumplió su palabra. Mi caravana me fue devuelta hace unos meses, y en buenas condiciones. Dan la cuidó bien y la limpió a fondo antes de devolvérmela. Él y nuestro padre también volvieron a sellar el techo una vez mientras estaba bajo su cuidado. Por dentro, no está peor de lo que estaba cuando vivía en ella, solo que la recuperé oliendo a limpiador de pino. Hubo un pequeño drama mientras Dan vivía en mi caravana por parte de una vecina justo detrás de ellos. No estoy seguro de si califica como una Karen, pero estuvo cerca. Empezó a gritarles desde la cerca sobre la caravana, y empezó a amenazar con llamar a la policía. Mi hermano y mi padre se enfrentaron a ella y luego le explicaron que Dan estaba viviendo en la caravana para que su hijo pudiera tener su dormitorio. Bueno, la vecina seguía sin estar feliz, pero dejó de hacer amenazas. Mi padre habló con su esposo más tarde, y él estaba furioso con ella. Luego se disculpó en su nombre, y dijo que Dan estaba haciendo algo bueno al ceder su habitación a su hijo. El esposo de la vecina también felicitó a Dan por haber echado a la excuñada, y dijo que siempre había tenido miedo de mencionarlo antes, pero que ella era una mujer horrible. Todos estamos de acuerdo en eso ahora. Así que sí, los vecinos ya no son un problema. Dan y nuestro padre lograron reunir algo de dinero adicional, y compraron una caravana un poco más grande para colocarla en el patio trasero de nuestros padres. Necesitaban mi camioneta solo para moverla, pero lo logramos. Básicamente, es lo mejor que Dan puede hacer ahora hasta que se paguen las deudas de crédito que su ex acumuló. Y aún así, tiene que planificar el futuro de sus hijos. Puede que esté viviendo en esa caravana durante los próximos 10 años. Pero es preferible a como era cuando estaba casado. Su ex esposa ciertamente no puede ni va a contribuir a los fondos universitarios de los niños. Excepto quizás para su bebé de la aventura. La caravana de Dan es, si tengo que admitirlo, mejor que la mía, es más nueva, más grande y tiene su propio baño, la mía no. Aunque Dan casi nunca usa ese baño. Básicamente, se ha convertido en un armario, ya que el inodoro y la ducha son muy pequeños. Si necesita ir al baño o algo, simplemente entra a la casa. Dan y yo nos reímos en broma sobre que estoy celoso de que él tiene la mejor caravana, y bromeamos al respecto como caballeros sarcásticos. Ha equipado su caravana con algunas comodidades mejores, como una televisión de pantalla plana con streaming, videojuegos y DVD. Dice que ahora siente que realmente tiene su propio lugar, aunque esté en el patio trasero. Y está mucho más feliz ahora que está divorciado. Dan me dice que algún día comprará una camioneta también, solo para poder mover la caravana por su cuenta algún día. Pero por ahora se queda con su minivan por el bien de sus hijos. Así que su caravana está bien donde está, y la mía está de vuelta en mi patio trasero donde pertenece. Aunque no ha estado sin uso. La alquilé temporalmente a un primo que se mudó a la zona por trabajo, y solo estuvo en la caravana alrededor de un mes antes de encontrar su propio apartamento. Aparte de eso, sirve como casa de huéspedes cuando es necesario. Los familiares la usan cuando vienen a la ciudad para no tener que quedarse en un motel. Mi sobrino ha venido a quedarse en ella algunas veces por diversión también. Sus hermanas realmente no tienen interés. La caravana es lo más cercano que ha estado a acampar. Lo mismo aquí, tristemente, porque no compré esa caravana para acampar, sino para vivir. En cuanto a mis padres, han recibido terapia. Mi madre está medicada por sus problemas mentales, y reconoce completamente sus terribles errores pasados como madre con todo el favoritismo, al igual que mi padre. Mi padre todavía se siente incómodo a mi alrededor, pero ha estado bastante activo en su iglesia, y está trabajando arduamente para reconstruir la reputación familiar lo mejor que puede. Y Dan ha reducido mucho el consumo de alcohol desde que ya no está tan estresado. Incluso ha comenzado a hacer ejercicio. Ahora está en bastante buena forma.
Y me contó que su ex esposa vio la foto de él que publicó en línea, después de perder 9 kilos, y lo llamó para felicitarlo. No mordió el anzuelo. En cuanto a las fiestas, mis padres, mi hermano y mis sobrinos vinieron a mi fiesta de Nochebuena el año pasado, junto con la mayoría de los otros familiares que vinieron el año anterior. No hubo problemas, salvo por el hecho de que ninguno de ellos pudo quedarse a pasar la noche en mis habitaciones de repuesto, porque las había alquilado. Ambos inquilinos también estaban fuera visitando a sus propias familias. Todo salió a la perfección. No solo la excuñada no fue invitada, sino que no habría podido arruinar la fiesta de todas maneras debido a mi orden de restricción contra ella. Pero tampoco hizo casi ningún intento de pasar tiempo con sus otros hijos. Solo se molestó en verlos 2 veces al mes como mucho. Ni siquiera les envió regalos de Navidad o cumpleaños desde que fue descubierta como una infiel. Al principio, los niños estaban bastante molestos por eso, pero ahora simplemente no les importa. Mi excuñada, supongo, decidió que iba a intentar vivir como si fuera soltera de nuevo, a pesar de tener un bebé en casa. Y no le fue bien porque la vida le dio un buen golpe de realidad. En Año Nuevo, mi excuñada salió tarde para festejar como si fuera 1999, y la detuvo un policía en su camino a casa. Fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol y su coche fue confiscado. Llamó a Dan mientras la arrestaban, rogándole que fuera a recoger su coche para evitar que lo llevaran al depósito. Él le dijo que no la ayudaría y que ella tendría que lidiar con eso sola. Dan ha bebido y conducido, así que fue un poco hipócrita. Pero esta mujer le hizo pasar por tanto, que no lo culpo por rechazarla. Alguna secuaz de mi excuñada llamó a Dan para recriminarle por ser una persona terrible. Estoy bastante seguro de que era la misma mujer que me llamó hace un tiempo. Dan no le aguantó su basura y la atacó con una larga diatriba sobre las infidelidades de su ex, lo que pasó en el divorcio y que no tiene ninguna simpatía por su ex, ya que ella lo dejó con montones de deudas de tarjetas de crédito y no hace nada por sus hijos. La secuaz no volvió a llamar. Todavía no sabemos quién era, pero Dan dijo que sonaba como una fanática religiosa. Mi excuñada fue a la corte y se declaró culpable por conducir bajo los efectos del alcohol. Dan se enteró porque ella lo llamó diciendo que debido al DUI, no vería a sus otros hijos por un tiempo. Le dijo que la sentenciaron a tomar una clase de DUI de 6 meses, durante los cuales su licencia está suspendida hasta que la complete. Y no podrá beber en absoluto. Lo cual es la parte que más le molestaba. He oído hablar de estas clases antes. Te hacen tomar pruebas de orina regulares, y a veces, aleatorias, y cuando finalmente recuperas tu licencia, tienes que tener una cámara y un alcoholímetro instalados en tu coche durante un año. También aumentan las tarifas del seguro por el DUI en el registro. Mi excuñada no ha estado pasando un buen rato, pero no tengo lástima por ella, yo no bebo y conduzco. Tristemente, eso es toda la información que tengo sobre mi excuñada, ya que ha mantenido un contacto mínimo con Dan desde hace un tiempo. Y eventualmente probablemente dejará de contactarlo por completo, a menos que sea absolutamente necesario. No sé nada más sobre los padres de la excuñada o su bebé fruto de la aventura, ni siquiera Dan lo sabe. Pero aún tengo un poco de información sobre alguien más. ¿Recuerdan al compañero de aventuras de mi excuñada, el charlatán? Bueno, hizo pública su cuenta de redes sociales de nuevo, y no parece reconocer la existencia de mi excuñada ni de su hijo en absoluto. Dan intentó enviarle un mensaje y recibió un bloqueo inmediato. Así que el tipo está siendo un idiota y actuando como si no tuviera culpa. Lo que sea. El embarazar a mi excuñada hizo que ella saliera de la familia de todos modos. Así que, en cierto modo, todos estamos agradecidos con ese desgraciado. Eso es todo lo que tengo, y espero no tener que volver de nuevo. A menos que mi camioneta vuelva a ser atacada con huevos en el próximo Halloween. Actualización 12. Hace unos días publiqué en Soy el Malo y me di cuenta de algo. Puede que haya empezado a doxearme a mí mismo al hablar del depósito de botellas en mi estado. Bien podría decirlo de una vez, ya que probablemente no debería seguir publicando aquí de todos modos. Pero no estoy en la parte de Estados Unidos que antes les decía a todos. Solo dije que era esa parte porque no quería arriesgarme a que la gente intentara averiguar dónde vivo y quién soy. Es prácticamente lo único sobre lo que mentí. Pero en retrospectiva, probablemente sea redundante ahora que ya no estoy publicando sobre Dan, mi excuñada o mis padres. Por cierto, Dan y mis sobrinos están muy bien, y sí, Dan sigue viviendo en su propia caravana en el patio trasero de mis padres, desde que le cedió su habitación a su hijo. Todavía quiere comprarse su propia camioneta para ir de campamento con ella algún día. Pero apoyar a su familia va primero, antes que un vehículo de diversión, y aún está en recuperación financiera después de lo que su exesposa le hizo, despilfarrando sus ahorros y acumulando deudas. Y además de todo eso, Dan también tiene que ahorrar para la futura universidad de sus hijos. Así que una camioneta no está en la lista de prioridades. Mis padres están bien. Mi madre es ahora más estable emocionalmente conmigo. Pasó por una mala etapa en la que se estresaba por cualquier cosa y se disculpaba constantemente con todos. Incluso leer cualquier historia remotamente parecida a las que yo publiqué la hacía volver a terapia.
Pero finalmente está progresando mucho. Mi padre no es exactamente alegre conmigo. Somos cordiales entre nosotros. Incluso hemos bebido juntos algunas veces. Pero perdimos la oportunidad de tener un verdadero vínculo como padre e hijo debido al favoritismo hacia Dan en el pasado. Sin embargo, ha estado trabajando durísimo para mejorar, y aprecio ese esfuerzo. Mis padres no pueden cambiar el pasado, así que solo se esfuerzan en seguir adelante. En cuanto a mi excuñada, básicamente ha dejado de molestarse en ver a los 3 hijos que tuvo con Dan, e incluso ha estado hablando de renunciar por completo a sus derechos de maternidad una y otra vez, aunque nunca lo lleva a cabo a pesar de no estar presente. Recibió un gran golpe de queso en la vida hace un año, cuando la detuvieron por conducir ebria y tuvo que tomar clases y permanecer sobria durante 6 meses. Lo cual la volvió absolutamente loca. Todos esperábamos que recayera y volviera a beber cuando no debía hacerlo, pero cumplió. Supongo que tenía miedo de lo que pasaría si rompía la orden judicial. Recuperó su licencia, pero actualmente tiene que conducir con un alcoholímetro en su coche. No puede tener ni una pizca de alcohol en el cuerpo, o el auto no arranca. Estuvo intentando coquetear con Dan intermitentemente por un tiempo, pero él nunca mordió el anzuelo. Así que pasó a salir con otra persona, a quien apuesto que tiene haciendo todo por ella. Supongo que en cierto modo eso es una buena noticia para nosotros. Pero compadezco al pobre tipo al que atrapó. Ninguno de nosotros pondría en duda que ella podría intentar atraparlo con un bebé. Todos estamos contentos de que esté fuera de nuestras vidas. Pero mis sobrinos aún perdieron a su madre porque es una narcisista interesada, compradora compulsiva e infiel que recibió un golpe de queso kármico. Decir que fue golpeada con queso se ha convertido en una broma recurrente al hablar de ella desde que acuñé esa frase. Mis padres, Dan y varios de mis amigos siguen diciendo, o no, lo golpearon con queso como chiste cuando el karma le pega a alguien que conocen o de quien han oído hablar. No sé si ella lo sabe o no, pero no nos importa. Estoy bastante seguro de que fue ella quien lanzó huevos a mi camioneta en Halloween hace 1 año y medio. Pero no ha vuelto a suceder desde entonces. Publicación mencionada. Ayer estuve haciendo mandados. Y llevaba una bolsa enorme y transparente llena de latas que iba a llevar al centro de reciclaje en la parte trasera de mi camioneta. Primero paré a almorzar en un lugar cuyo nombre tiene Sab y Way. Y cuando salí, la bolsa de latas ya no estaba. Así que conduje hacia el centro de reciclaje, y efectivamente, vi a una mujer caminando hacia allí cargando mi bolsa de latas por la acera. Me detuve, y claramente reconoció mi camioneta. La acusé de haber robado las latas de mi camioneta. Ella lo negó. Hasta que dije que iba a llamar a la policía. Y que el restaurante donde estaba probablemente había grabado el robo con sus cámaras de seguridad. Así que podía admitir que me había robado y devolverme las latas, o llamaría a la policía. Se enojó y me dijo que estaba pasando por un mal momento económico, y que solo era una bolsa de latas. Le dije que no podía robarme y hacerse la víctima. Así que era devolver la bolsa, o yo llamaría a la policía. Ella intentó decir que a la policía no le importaría una bolsa de latas. Entonces le respondí que deberíamos averiguarlo. Estaba a punto de empezar a marcar, cuando dejó caer la bolsa y me dijo que me fuera al carajo. Se alejó refunfuñando y diciendo que no tenía compasión. Más tarde le conté esto a mis amigos, y la novia de uno de ellos se me fue completamente encima. Se lanzó a un discurso sobre cómo yo no sabía en qué situación podía estar esa mujer. Y que por lo que yo sabía, podía haber sido una persona sin hogar. Así que debería haberla dejado quedarse con las malditas latas. Tuvimos una gran discusión, y ella se fue furiosa. Antes estaba bastante seguro de que yo tenía la razón, pero ya no tanto. Soy yo el imbécil por obligar a esa mujer a devolver la bolsa de latas que me robó. Edición. Para que conste, la bolsa tenía más de $30 en latas. Era una bolsa realmente grande. Edición 2, era una bolsa enorme y transparente hecha para cubrir un colchón, así que había muchísimas latas. Comentario. Tal vez tú también estás justo de dinero y dependes de esos dólares de las latas, o tal vez tus finanzas están bien porque eres frugal y haces cosas como devolver las latas. Realmente no importa, ella no tenía ningún derecho a llevárselas, y tú tenías todo el derecho de recuperarlas. En mi vecindario, algunas personas dejan cajas de latas en la vereda para que los necesitados de la zona las recojan, pero eso no era lo que tú estabas haciendo. En el pasado el dinero había sido difícil para mí, porque yo mismo estuve sin hogar por un tiempo después de perder mi antiguo trabajo durante la pandemia. Vivía en una caravana en la parte trasera de mi camioneta. Actualmente sí tengo una casa, y un par de chicos me alquilan habitaciones. Pero también hago todo lo posible por seguir ahorrando a un lado, por si acaso pierdo mi trabajo otra vez o pasa algo. Actualización de la publicación anterior. La semana pasada tenía una bolsa enorme llena de latas que iba a cambiar por dinero. Y una mujer me las robó de la parte trasera de mi camioneta mientras almorzaba. El centro de reciclaje no estaba lejos, así que fui hacia allá y la sorprendí cargando mi bolsa de latas. Me detuve y la confronté. Ella negó el robo hasta que la amenacé con llamar a la policía, y mencioné que el lugar donde almorcé probablemente la había grabado en las cámaras de seguridad.
Ella se quejó de que estaba pasando por problemas de dinero, y a mí no me importó. Soltó la bolsa y me insultó antes de que pudiera llamar a la policía. Más tarde conté la historia a unos amigos, y solo una persona se enojó conmigo, la ahora exnovia de uno de mis mejores amigos. Estaba realmente preocupado de que este incidente arruinara una relación. Pero resultó que la ruptura ya se venía gestando desde hace tiempo. Cuando discutí con esta mujer, me gritó que la mujer que robó las latas de la parte trasera de mi camioneta, posiblemente era una persona sin hogar, y que yo había ido demasiado lejos persiguiéndola y obligándola a devolverlas. Me llamó imbécil que no podía darle un respiro a la gente porque yo había sido muy agraviado en el pasado. Luego, de manera sarcástica, se puso la gorra de béisbol de su novio y empezó a imitarme en la peor parodia que pudo hacer. Pero nadie se rió, especialmente su ahora exnovio. Él le arrancó la gorra de la cabeza y le dijo que eso había sido demasiado. Y ella gritó que lo que había sido demasiado era que yo le quitara unas latas a una mujer posiblemente pobre o sin hogar, y salió furiosa del bar. Esa noche terminé sintiéndome confundido, me tomé unas copas en casa y luego no pude dormir bien porque el estrés hizo que regresara mi insomnio. Así que publiqué en Reddit para preguntar si estaba equivocado, y obtuve aproximadamente un 90% de votos de que no soy el imbécil. Aunque no pude dar todos los detalles por el límite de caracteres en ese subreddit. Como mis amigos conocen esta cuenta de Reddit, no pasó mucho tiempo antes de que empezara a recibir llamadas y mensajes de texto. Así que cerré sesión y dejé de responder comentarios. Todo se estaba descontrolando muy rápido. Mi amigo y su ahora exnovia tuvieron una discusión enorme por teléfono durante su hora de almuerzo, y oficialmente terminaron esa misma tarde en su casa. La exnovia también me mandó un mensaje para llamarme imbécil una vez más, y me dijo que había arruinado todo. No respondí, solo bloqueé su número. Ni siquiera le había dado mi número antes, aún no sé cómo lo consiguió, pero no era difícil. Podría haberlo copiado del teléfono de mi amigo, o pedirlo a alguien que lo supiera. Estaba muy estresado pensando que había sido la causa de la ruptura. Pero luego mi amigo vino a mi casa con unas cervezas y me contó que solo llevaba 5 o 6 meses saliendo con ella. Y que ella lo estaba cansando constantemente, intentaba sacarle dinero para comprarse cosas, siempre se llevaba alcohol de su refrigerador sin preguntar, quería que él pagara todas las comidas desde la primera cita, y estaba pegada a su teléfono todo el tiempo al punto de ser muy molesto. Incluso en las noches de cita, siempre estaba en el móvil. Así fue básicamente su San Valentín. Entonces él ya sabía que quería terminar pronto, porque sentía que estaba saliendo con una adolescente engreída. También mencionó que últimamente ella estaba siendo muy brusca con él. No quiso dar más detalles, así que lo dejé pasar. De cualquier modo, aprovechó la situación para finalmente terminar la relación. Me dijo que ella gritó, lloró, lo insultó, y trató de manipular negando todos los puntos que él le reprochó. Pero él no cedió, y le dijo que habían terminado. Ella empacó sus cosas del apartamento y se fue. Dijo que también intentó llevarse cosas que no eran suyas. Como su reserva de marihuana y la cafetera. Él ama el café, y tiene una de esas máquinas que preparan café con cápsulas. Ella al parecer discutió que él la había vuelto adicta al buen café, y que podía comprarse otra máquina. Fue entonces cuando él empezó a grabarla y le dijo que se fuera antes de involucrar a la policía. Dice que no está seguro de si ella quería la cafetera por el buen café, o solo para fastidiarlo. En lo personal, yo preparo mi café con una cafetera común, porque en mi casa los demás también comparten el café de la mañana. Antes de eso solo tomaba café instantáneo. Volviendo a mi casa, todavía tengo a un par de chicos alquilando habitaciones para ayudarme a pagar la hipoteca, y se puede decir que son verdaderos hermanos. Salieron a beber cerveza con nosotros. Los 4 nos emborrachamos jugando uno, y al juego de quién se tiró un pedo lo paga. Y entonces por fin logré dormir profundamente. Aunque fue en el sofá, después de demasiada cerveza, y solo unas 7 horas. La alarma de mi teléfono sonó como si fueran uñas en una pizarra. Mi amigo dejó el teléfono cerca de mi cabeza después de que me quedé dormido. Y no fue lo único que dejó. Me desperté con una rebanada de queso para sándwich en la cara. Maldita sea, me dio un golpe de queso. Me reí, y de inmediato sentí la punzada de la resaca. Estaba demasiado borracho para sentirlo cuando me lo lanzó en la cara, así que lo dejó ahí antes de irse a dormir en mi cuarto para no tener que regresar a su casa. De cualquier manera, ambos tuvimos una dolorosa risa de resaca al respecto. Los dos tuvimos que llamar al trabajo y llegar tarde para recuperarnos de la mañana. Yo pasé el día básicamente sobreviviendo a base de bebidas energéticas. La ex de mi amigo no ha intentado contactarnos más hasta ahora. Ha bloqueado a un montón de gente en sus redes sociales, y básicamente está fuera del grupo de amigos. Resulta que a muchos no les agradaba de todos modos, así que nadie está perdiendo el sueño por eso. Realmente no debería estar publicando aquí otra vez. Pero solo quiero aclarar un par de cosas. La bolsa que usé para cargar las latas era una bolsa transparente grande hecha para cubrir colchones. Se pueden usar como bolsas de basura gigantes una vez que se quitan del colchón.
Y un amigo mío trabaja almacenando y entregando colchones. Él da esas bolsas usadas gratis a familiares y amigos. Pueden contener muchísimo, y no se rompen ni gotean tanto como las bolsas de basura normales si están en buen estado. También solo compro latas y botellas plásticas para bebidas, porque son mucho más ligeras que el vidrio cuando se acumulan en bolsas. Lo segundo que quiero aclarar, si obtuve el permiso de mi amigo para hacer esta publicación, ya que la situación lo involucraba mucho. Él se lo tomó con calma, y en broma me dijo que le debía un six-pack de cervezas grandes por todo el desastre. Aunque lo dijo como chiste, ayer le dejé el six-pack en la puerta de su casa con un moño rosa, toqué el timbre y salí corriendo. Le pareció muy gracioso. Yo, en lo personal, voy a dejar el alcohol de lado por un tiempo. Así que sí, espero no volver a sentir la tentación de publicar aquí nunca más. Actualización 13. Supongo que esto es un pequeño regalo de Navidad para todos ustedes. No recuerdo si alguien predijo que esto podría pasar de antemano, pero si lo hicieron, mis respetos. También, no me envíen mensajes privados, no voy a responder. Especialmente porque paso meses sin iniciar sesión. Si quieren leer mis publicaciones en podcast y esas cosas, adelante. De verdad, me da igual. Antes de entrar en lo que dice el título, un poco de lo que pasó antes. Mi excuñada intentó seducir a mi hermano Dan, varias veces. Ella estaba miserable trabajando para sus padres, mientras asistía a clases por conducir bajo los efectos del alcohol y cuidaba a su hijo de la infidelidad. Pues empezó a actuar como si quisiera ver más seguido a sus otros hijos, se arregló de pies a cabeza, y Dan recordó mi comentario previo sobre ella vestida como una sitzorra con un sable de luz de lápiz labial. Dijo que se esmeró en ponerse la ropa que sabe que a él le gusta, y trató de agarrarlo y besarlo en la boca cuando estaban sentados juntos en un restaurante con sus hijos. Él la rechazó, por supuesto, pero ella intentó decir que era una muestra de afecto normal. No, no lo es. No cuando engañas a alguien, lo agredes físicamente tras ser expuesta como infiel, y lo dejas endeudado. En fin, después de que se llevó a los niños un fin de semana, les llenó la cabeza con que ella y su padre Dan tienen que volver. Mis dos sobrinas, pese a ser tan pequeñas, estaban totalmente a favor de que sus padres volvieran. Y tratar de decirle a una niña que eso no va a pasar, en términos aptos para niños, es devastador. Me alegra no haber tenido que hacerlo. Perdón, Dan. En fin, mi excuñada lo intentó varias veces. Y además de intentar culpar a Dan con el tema de los niños cuando él rechazaba sus avances, trató de meter a mi madre. Llamó a mi madre e intentó ganarse su apoyo. Pues mi madre no lo dejó pasar. No quiere saber nada de mi excuñada después de lo que le hizo a la familia. Mi excuñada se puso en plan, oh, por favor, piensen en los niños, es que nadie va a pensar en los niños. Si pensamos, ok. Esa es una de las razones por las que Dan no va a volver con ella. Dan dijo que su ex ya estaba un poco delirante para la segunda vez que se vieron, después de que ella empezara a intentar seducirlo otra vez. Porque, en sus palabras, me miró de esa manera en que sabes que alguien no te está mirando a ti, sino tratando de mirar a través de ti para no tener que pensar realmente en ti en el momento. Obviamente, quería recuperar lo que perdió, pero no lo ama. Solo amaba la estabilidad financiera que tenía con él. Incluso ofreció conseguir una caravana más grande que la en la que Dan vive ahora para que vivieran juntos. Sabes que estaba realmente desesperada si estaba dispuesta a vivir en una caravana. Pero Dan no mordió el anzuelo. Ella desperdició una década de su vida y lo dejó endeudado, y usó chantaje emocional involucrando a sus dos hijas. Y esas pobres niñas no paraban de llorar y decir cosas como, ¿por qué no, papá? Señor, me altero solo de pensarlo. Dan dejó claro a su ex que el Mayflower ya había zarpado cuando decidió salirse del matrimonio, y que no había forma de que volvieran a estar juntos, a menos que, por un milagro del infierno helado, fueran las últimas personas en la tierra. Y dado que mi excuñada no es muy probable que arrastre a Dan y a los niños a una especie de refugio antibombas, probablemente hecho de una caravana, concreto barato y cosméticos usados, y luego inicie un apocalipsis zombie, no hay manera de que él le vuelva a dar la hora. El hijo de Dan, mi sobrino, estaba y sigue estando completamente del lado de su padre. A diferencia de sus hermanas, recuerda bien el maltrato de su madre y dice que probablemente nunca la perdonará. En cuanto a mí, mi excuñada ni se me acerca, Dan dice que incluso se niega a hablar de mí. Así que a estas alturas la sitzorra con el sable de luz de lápiz labial, básicamente finge que no existo. A mis padres les va bien, y siguen exactamente igual que en mi última actualización, totalmente del lado de Dan para no dejar que su ex vuelva a entrar, de ninguna manera. Ah, y por fin sabemos la identidad del mono volador que llamaba repetidamente a Dan y probablemente a mí. Es la madre de mi excuñada. Así es, su madre era la loca que hacía esas llamadas. Dan había visto tan poco a su ex-suegra que ni siquiera reconoció su voz por teléfono. Nos enteramos de que era ella porque volvió a llamar justo cuando Dan se negó a aceptar a su ex de vuelta. Incluso intentó decir que aún estaban casados ante los ojos de Dios. Dan trató de bloquearla, pero siguió llamando desde diferentes números.
Finalmente, Dan la confrontó y dijo que probablemente ella y su ex-suegros estaban hartos de tener a su ex en casa. Acabo de notar que había un pelo en la pantalla subrayando perfectamente su ex, qué gracioso. Sea como sea, ahora que Dan averiguó quién es, la amenazó con una denuncia por acoso si no dejaba de llamarlo. Así que su ex-suegra intentó llamar a mi madre. Le fue aún peor. Mi madre ha estado actuando como una mujercita apaciguadora desde hace tiempo. Pero al hablar con la ex-suegra de Dan, se convirtió en una maldita osa grizzly. La ex-suegra no volvió a llamar. Si alguien quiere más detalles sobre los ex-suegros de Dan, prácticamente no tengo nada más. Dan apenas los conocía, aunque estaba casado con su hija. Aunque son dueños de su propio negocio, no son personas sociables. Dan los vio en su boda y como 1 o 2 veces al año hasta que él y su ex se separaron. Ni siquiera intentaron ver a sus nietos. Probablemente, las personas más antisociales de las que he oído. Mi excuñada terminó bien sus clases por manejo bajo los efectos del alcohol, y recuperó su licencia. Pero tuvieron que ponerle un alcoholímetro con cámara en el coche, y Dan dijo que lo odia. Y como hay una cámara en el auto, no puede hacer que otra persona sople para que ella conduzca, o sería una violación de la orden judicial o algo así. Nunca he tenido un problema por conducir alcoholizado, así que no sé mucho de cómo funciona. Hablando de estas cosas, uno de los ahora ex amigos de Dan se emborrachó y estampó su coche contra una casa. No puedo entrar en muchos detalles, pero Dan dijo que era un mal borracho y un peor amigo, así que tuvo suficiente de él. En cuanto a mí, sigo alquilando 2 de las habitaciones de mi casa. Uno de mis inquilinos se fue para cuidar a su padre anciano, y desde entonces su cuarto se lo alquilé a otra persona. Es buen inquilino, pero apenas sale de su habitación porque trabaja desde casa. Y la caravana, sí, me imagino que muchos quieren saber de la caravana. Está bien. Ha sido de todo, desde mi hogar de vagabundo, a casa de huéspedes, a casa temporal para Dan, a alquiler de corto plazo. Otro familiar me la alquiló por unos meses mientras encontraba trabajo en la zona, y eventualmente, un apartamento. Creo que me he convertido en el recurso de la familia para dar alojamiento temporal, ya van 3 veces si contamos cuando Dan la tomó prestada. Incluso han bromeado con que debería comprar otra caravana y tener 2 en el patio listas para los próximos que lleguen. Sí, no haré eso. Aunque la idea fue graciosa. También sigo con mis noches de póker y uno con amigos, y Dan se nos ha unido. Está mucho más feliz, pero sigue muy endeudado por culpa de su exesposa. Ahora sí, lo que todos estaban esperando. ¿Se acuerdan del amante de mi excuñada, el patán de lengua de bronce? Pues la Sith Zorra usó el lado oscuro de la fuerza y lo sedujo. Ahora está embarazada del segundo hijo de ese hombre, que sería el quinto de ella. Al parecer lo convenció de volver a verla después de que Dan no la aceptara de vuelta. El patán ya pasó los 40 y probablemente no tenía muchas opciones. Apuesto a que también le pega bien a la bebida, si dejó entrar otra vez a la Sith Zorra en su vida. Sí, la llamo Sith Zorra cuando no me apetece decir excuñada, porque a toda la familia le parece gracioso lo de Sith Zorra. En fin, Sith Zorra quedó embarazada, y por lo visto, la familia de patán de lengua de bronce lo presionó para dejarla mudarse a su casa. Él se quejó de eso en internet antes de purgar casi todo de sus redes sociales, y ahora básicamente se ve como una página en blanco. Y ni siquiera tiene una gran casa. Es una casa prefabricada vieja en un parque de casas móviles. No uno de esos parques cutres donde hay tiroteos a las 3 de la madrugada y nadie llama a la policía, pero le calza que lo llamen bronce, porque el bronce siempre es tercer lugar. Este tipo no va a llevarse el oro. Es de esos que les gusta tener el pelo rubio decolorado y bronceado todo el año mientras viste de blanco, y se arregla y actúa como si fuera alguien. Hasta que lo ves subir a su Toyota de hace 20 años y conducir hacia un barrio poco recomendable. El hombre es un aspirante a muñeco kenandante. No hay casa de playa en Malibú para este tipo. La verdad, hasta me da un poco de pena que su familia lo esté presionando para casarse con la Sith Zorra. Pero fue él quien creyó que estaba bien acostarse con una mujer casada y destruir una familia con su semilla. Así que eso es cosa suya. Sith Zorra todavía tiene que trabajar para sus padres, porque tiene deudas. Solo que ya no tiene que vivir con ellos. Apuesto a que gran parte de sus sueldos, si no todo, se van en guardería y en sus deudas. Así que todavía tiene que trabajar en un empleo que odia, criar una nueva familia y casarse con su amante al que amarró con un bebé. Va a estar corta de dinero por mucho tiempo. Lástima que no pueda quedarse sentada en el sofá del patán bebiendo alcohol en cuanto salga el bebé, como indudablemente quiere. No tengo idea de si o cuándo será la boda. Ni si el patán siquiera le ha comprado un anillo a la Sith Zorra. Solo sé que están comprometidos. Y si la boda llega a suceder, probablemente será después de que Sith Zorra tenga al bebé y baje el peso extra. Apuesto a que el tipo va a llegar borracho al altar si la boda ocurre. Edición. Sobre mis sobrinos. Viven principalmente con mi hermano y mis padres. Mi hermano vive en una caravana en el patio trasero para que su hijo tenga su propia habitación. Es una casa de 3 habitaciones. Mis padres tienen una, mis sobrinas otra y mi sobrino la última.
Mi hermano siguió mi ejemplo y compró una caravana para vivir en el patio trasero, así su hijo tiene el espacio que necesita y no tiene que compartir cuarto con sus hermanas. Comentario. Además de ser una publicación muy larga, no estoy seguro de por qué es asunto tuyo. Ella no es tu exnovia. Me hizo la vida bastante miserable en el pasado. Lee mis publicaciones anteriores para verlo.